Ok, ya estaríamos en directo. Tutum. Veamos. Ah, sí, qué estúpido. No activé ni siquiera. Ay, qué estúpido. Momento. ¿Por qué no putas abre? Captura. Va. No. Ah. Dios me putas condene. Va. Va. Gracias. Gracias. Bien. Um, ok. De una vez. Sí. Vamos a esperarme. Necesito acabar esto. Ok. Gente. Bienvenidos a ¿Quién secará mis lágrimas cuando mi mundo se desmorone? Es un mod. Bueno, juego. Porque si fuera mod tendría que instalarlo en el Snoot Game. Pero me entienden. Del personaje Naomi. Me dijeron que es una historia muy bonita y muy triste. Y vamos a ver qué hay. Pero como saben, voy a esperar a mis camaradas a que entren para ver qué pasa. Así que un momento. Para los de YouTube, adelántenla hasta que vean algo de interacción. Yo ahorita tengo que hacer unas cosas. Ujú. Ay, man. Ando nervioso. O sea, más que nada. Uy, sí, le cambié el título. Ok, le pondremos. ¿Cómo? Momento. A ver. ¿Se escucha? Hola. A ver, espérate. ¿Qué título le ponemos a este mod? ¿Qué pasaría si? O sea, what if? What if no. Am, Desde otro punto de vista. Vale, bien. Va. Am, Va. Desde otro punto de vista. ¿Quién secará mis lágrimas cuando mi mundo se desmorone? Snot Game. Uy, corrección. Puse un punto en vez de un guión, soy un idiota. Pero vamos, listo. Listo. Ok. ¿Tengo la foto? No, no tengo la foto. Bien. Publicación en Twitter en fa. Pam, pam, pam. Ok. Pam. Tengo de... Debo dejar de olvidarme que tengo que poner el maldito link. Ah, aquí está. Porque tantas capturas que un día le vaya a hacer se me va a perder acá. Ok. Copiar. Bien. Bien. Ok. Ahí estaría listo. Bien. Ya estaría. Le aviso a mi compa el Vic, al Das.
Ok. Ok. Va. Ok. Ok. 10 minutos. O sea, la marca de los 10 minutos. 10, 15 y nos vamos, ¿sí? Ah, va a estar... mm, va a estar ahí, ¿saben? Este mod me va a dar, creo que mucha tristeza. O sea, porque les digo, ayer me acabé el post. Bueno, no, antier me acabé el Snoot Game. Me vi los capítulos extra. Vi que pedo con Naomi. Y ahora ver eso me va a pegar feo, ¿saben? Va a pegar feo. Eso lo tengo por seguro. Hmm. Ah, ok, conecto voy por mi cargador. Conecto mi teléfono porque no, ya se está muriendo. Pero sí. Voy a intentar hablar un poquito menos. Un poco menos. Voy a hablar más neutral. Debido a que. Pues he hecho. Bueno, como sabían, he tenido que poner unos subtítulos en inglés para algunas personas que cuando. Unos amigos, familiares y una persona que me está cayendo bien conocer. Pero debido a la diferencia de países y horarios, pues. A duras penas tiene tiempo. Y pues cuando intenté poner los subtítulos, pues está asqueado, porque los subtítulos al español están mal hechos. Y pues, micrófono saturado, mi dislexia, y que me repito a cada rato, pues va a estar difícil, ¿sí? Aún así, necesito. Necesito ver qué pedo. Pero voy a intentar hablar muy neutral. O sea, si hay groserías, si hay una que otra cosa, yo no me hago responsable. Pero me entenderán, ¿sí? Ujú. Ah, reviso algo por Twitter, denme una chance. Ya empecé. Denme tiempo, por favor. Mm. Le aviso a Len, ya que me acuerdo. Ok. Es que les digo. Me encanta, o sea, yo por mí ya estaría jugándolo. Pero pues, tengo aquí a mis mejores amigos que pues, ya me entenderán. Está bien frío mi manita. Este, y pues, sabes, está bonito hablar con ellos. Ya que pues sueltan sus chistes, sus anécdotas y pues ya me entenderán. Y ahora... Ah, y ahora pues esto, sí. Va a estar difícil, ¿me entienden? O sea, todavía ando con el post-trauma. Bueno, no post-trauma, sino que... Extras, nada. Opciones. Ventana, pantalla completa. Esto jamás lo voy a activar, ya que tengo un problema con el OBS que no me deja. O sea, si lo activo, se traba la grabación y valió que es. Y ya no sirve. Transiciones, esta selección, este es uno visto. Esto es para gente que sí no quiere volver a tomar decisiones. O sea, que las decisiones que tomen va a ser las del. ¿Me entiendes? Las, las decisiones que tomes no se van a poder rehacer. O sea, es lo que me hago la idea. Pero obviamente tienes el sistema de guardado, obviamente. Tienes el sistema, ¿ves? Cargar. O sea, tienes el sistema de guardado de todo. Grabación automática, grabación rápida, páginas. Ok. No hay nada, ¿verdad? No, no hay nada. Para que vean que está limpio, o sea. Está limpio, no tengo nada de información. O sea, me... Me equivoqué de botón. Cerré el puto juego. Ay, no. Sí.
Ya estaría nuevo, ¿no? Sí, ya. Meteor Dream Team. Sí. ¿Quién secará mis lágrimas cuando mi mundo se desmorone? Ay, men, me dijeron que va a pegar feo, pero pues ya sabrán, estoy medio nervioso. Pero les digo, esperamos a mis amigos y vemos qué problemas. 10 minutos. Es que yo también empecé media hora antes y ahorita te apuesto a que todos deben estar ocupados sin saber qué pasa. Pero dejando eso de lado. Ok. Los memes que hacen la comunidad. Bueno, vamos a darle de una vez, ¿sí? Ok, creo que ellos más tarde van a entrar, pero por ahora vamos a darle aquí. ¿Quién secará mis lágrimas cuando mi mundo se desmorone? De una historia basada en Naomi. Creo. Pero bueno, vamos a darle. Ja, ok. Ah, ya está con Nasser y todo el problema. Creo que deberíamos darnos un descanso. Ah. La voz de Nasser se escuchó en las afueras de los terrenos de la escuela. Inmediatamente los pasos de Naomi se detuvieron ante la frase, que tenía un contexto muy poco definido. Su mirada se dirigió a su novio, que también se había detenido en seco, mientras su vista estaba puesta en cualquier cosa menos ella. No voy a hacer la voz, no voy a hacer la voz. Chingado, me van a matar por esto, pero bueno. Oh, ¿estás cansado? Podemos detenernos en uno de los bancos de la escuela si lo necesitas. Con suerte, Nasser solo estaba agotado por todas las actividades del Consejo Estudiantil y al estar pendiente de su hermana Funk. Ah, lo dice ella. Con suerte, Nasser solo estaba agotado con todas las actividades del consejo. No, mira, lo que piense, o sea, lo que esté pensando lo voy a decir con mi voz, porque pues si voy a hacer una voz aguda todo el tiempo me va a doler la garganta. Pero bueno, decía, con suerte Nasser solo estaba agotado por todas las actividades del consejo estudiantil y al estar al pendiente de su hermana Funk. Tal vez solo necesitaba unos minutos para poder relajarse un momento. Pero trataba de esquivar la pregunta. Sabía lo que significaba esa frase y por qué Nasser había esperado al momento más privado del día para decírmela. Justo cuando todos los estudiantes se habían ido a sus casas y solo habíamos quedado solo nosotros por petición del director Spears. Había, había notado lo distante y decaído que estaba Nasser a lo largo de las últimas semanas. No es que fuera algo poco común en todo caso. Nasser siempre había estado ocupado por ser presidente de la clase y ser estrella del club de atletismo. Además, se ocupaba de más cosas de la escuela, como ayudarlos con asuntos del consejo estudiantil, y muchas veces él terminaba resolviendo el problema por su cuenta. Nasser siempre estaba dispuesto a dar una mano a quien necesitara ayuda. Y claro, eso significa ayudar también a su incómoda hermana Fang, que andaba pasando por una fase en que en lo que a mí concierne, ella solo lo hace para molestar a mi novio. A pesar de todo, Nasser no se había quejado de ello e incluso ponía más esfuerzo para que todo saliera bien para todos. Es lo que más amaba de Nasser. Él era perfecto en todo sentido, y yo intentaba también ser una mujer perfecta, que él necesitaba a su lado. Pero eso había cambiado drásticamente. Ahora se veía más agotado e infeliz. Cada pasar, cada pasar de los días se había guardado las cosas que usualmente él me contaría sin ningún problema. Como su novia, siempre intentaría calmarlo, cambiando el tema o haciendo algo más. Cualquier cosa para alejarlo de esas malas actitudes que no eran buenas para alguien tan perfecto como él. Admito que me molestaban que esas malas actitudes fueran un obstáculo en nuestra relación. Incluso ahora en los últimos días, él me había estado evitando de manera personal y en los asuntos destinados al consejo estudiantil. Muchas de las horas que habíamos destinado a estar juntos se convirtieron en solo yo encargándome de asuntos escolares. Pocas llamadas y mensajes simples como hola, ¿cómo estás? Te extraño, te amo, estaban con una sensación de vacío. De alguna manera sabía que algo estaba mal.
Pero no dije nada. Como su novia perfecta sabía que no debía inmiscuirme, o sea, involucrarme en los asuntos más privados de Nasser. Y podía asegurar que lo había intentado. Quería con toda mi alma que Nasser olvidara todos sus problemas y se centrara en lo que era importante. El último semestre de su vida en el Instituto Volcano que había comenzado y debíamos pensar en nuestro futuro juntos en la universidad. Incluso en el transcurso casarnos y ser el matrimonio perfecto. Independientemente del cual fuera el problema, sabía que Nasser podría solucionarlo. Él siempre sabía cómo solucionar cualquier cosa y pronto volvería a la normalidad. Ese mismo día había sido llamada por el director. Había acudido al llamado y le había pedido a Nasser que me acompañara. El cavernícola me había dicho de la llegada de un nuevo estudiante humano transferido en la próxima semana. No había pasado mucho tiempo en el que me ofrecí como voluntaria para darle la bienvenida a esta nueva persona. Tal vez con la ayuda de Nasser pudiera mostrarle las instalaciones y así pasar un tiempo de calidad juntos. Pudiera ser que para ese entonces mi novio se sintiera mejor y volveríamos a la rutina de siempre. Pero no fue así, ¿verdad? No es eso a lo que me refiero, Naomi. La voz de Nasser se escucha más seria de lo usual, dejando en claro sus intenciones. Entonces, ¿a qué te refieres, querido? Ella dijo juntando sus manos instintivamente hacia el pecho, al mismo tiempo tratando de ignorar ese sentimiento de cuando algo iba a salir mal. Yo quiero terminar. Las cosas se han vuelto complicadas. La voz del Tero se escuchó. Aún no podía darle una mirada directa a la chica. Oh. Naomi soltó en un suave susurro mientras sentía cómo su corazón parecía detenerse. Ya no me siento cómodo con esta relación, Naomi, y creo que es justo para ambos que te diga la verdad. Nasser habló poniendo su brazo detrás de su cabeza, pensando en una manera más sencilla de decirlo. Pero no había nada simple en romper una relación. Nunca ha existido y nunca existirá. Naomi estaba petrificada cuando escuchó esas palabras. Puedo sentir cada maldita palabra desgarrando su corazón, como si fuera un carnívoro despedazando a su víctima. Tenía que millar, tenía que millar de cosas que necesita decir en ese instante, pero ninguna puede salir de mi boca, y mucho menos desde el fondo de mi corazón roto. Simplemente bajé la mirada tratando de ocultar las inminentes lágrimas que estaban a punto de brotar de mis ojos. Yo, ya veo. Supongo que tienes razón. Después de todo, siempre tienes las mejores ideas. No digas eso. Ella responde de manera rápida y sin pedir ninguna explicación de la ruptura de su noviazgo. Eso no es sano, man. Lo digo por experiencia. Rápido y sin pedir explicaciones no es sano. Lo digo en serio, me pasó a mí y yo tuve que pedir, me dijeron, voy a terminar contigo por cosas X. O sea, X cosas. Y yo dije, sin pedos, no hay problema. ¿Y qué pasó? Después de un tiempo que dije que lo iba a ignorar, pues volví a contactarla solo para pedir una explicación. La peor decisión que tomé en mi vida, ya que fue una pérdida de tiempo total. Y solo volvió a abrir una vieja herida. Pero lo superé. A mi manera, pero lo hice. Se podía sentir como la voz de Naomi estaba a punto de quebrarse como lo estaba ya su corazón, pero resistió para que su hombre perfecto no pudiera verla llorar. Por su parte, Nasser sabía que ella está devastada, pero no quiere darle falsas esperanzas a su ahora expareja. Lo siento, Naomi. Lamento que tuvieras que tuviera que ser de esta forma. Verga. Se escuchó el sonido de los pasos de Nasser alejándose. Naomi necesitó levantar la mirada para saber que se ha alejado lo suficientemente rápido de esta incómoda situación. Poco después de escuchar el rugir del motor del NASCAR, el orgullo de su novio, ahora exnovio.
El ruido del vehículo alejándose la trae de vuelta a la realidad. No pudo apartar la mirada del suelo y sentía sus piernas debilitarse peligrosamente. No pudo comprender qué ha pasado y su respiración también tomó un ritmo más acelerado. ¿Qué ha pasado? Él acaba de romper conmigo. Se supone que éramos la pareja perfecta. Naomi inconscientemente se mueve hacia adelante con la mirada vacía. Algunas lágrimas han empezado a salir de sus ojos esmeraldas. Con débiles pasos se encamina en una banca de la escuela, una que está cerca de a su posición, y se deja caer sin ningún decoro. ¿No era la mujer perfecta para nacer? No me... ¿Por qué me estás dejando? ¿Qué hay de nuestro futuro juntos? ¿En qué fallé? Ella se pregunta mientras siente cómo por fin algo de aire comienza a salir de su pecho, pero con cada respiración también un sollozo. No pasa mucho tiempo antes de que esos suaves sollozos ganen algo de fuerza y, y se pueda escuchar a la chica llorar en la solitaria banca de la escuela. Y ya no le importa que la gente o cualquier cosa la escuche llorar. Puede sentir como sus lágrimas arruinan el sutil maquillaje que usa para nacer. Solo desea que esas lágrimas se lleven todo ese dolor que nunca antes había experimentado, y desearía que alguien estuviera ahí con ella para apoyarla. El sonido del llanto se escucha a distancia. El problema es que Nasser se ha ido y no hay nadie más. Alguien para decirle que no es el fin del mundo, que la vida no se acaba cuando algo así sucede en su vida. Ahora está completamente sola y lo sabe. Y algo dentro de ella se rompe. 1. Ruptura. El sonido de la alarma de un reloj se escuchó en la ordenada habitación de Naomi. El insistente ruido se detuvo cuando una pequeña mano se posó sobre el artefacto deteniendo la alerta. El ruido cansado del aparasaurio se escuchó mientras intenta levantarse de la cama. Al principio la necesidad de quedarse acostada algunos minutos extra había ganado fuerza, pero los años de dedicación para ser la imagen perfecta de la presidenta del consejo estudiantil había acabado por hacer que se levantara automáticamente. Me... Es triste, pero qué bien dibuja esta gente, la verdad. Aún así, no significaba que se encontraría bien del todo. Su mirada cansada combinada a la perfección con sus ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior. Perdón por esto, pero voy a tomar captura de una vez. O sea, mira, sabes que olvídalo, no le voy a tomar captura. Voy a dejar que esto fluya. Hola, Das. ¿Cómo estás, brother? Aún así, no significa que se encontrara bien del todo. Su mirada cansada combinada a la perfección con sus ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior. La rubia pasó sus manos por su rostro, un vano intento por deshacerse de esos rastros de lágrimas secas en sus mejillas. Sí, ya lo sé. Es triste, la verdad. Apenas había pasado una semana desde su relación con Nasser, desde que su relación con Nasser se había acabado. En todos esos días había hecho el esfuerzo de aparentar la normalidad que tenía. Pero las palabras siempre vuelan rápido en el Instituto Volcano. Era imposible que esto se quedara de una manera más privada. A los pocos días ya todos se habían enterado de ello. Eso había traído muchas incómodas preguntas de parte de los alumnos, miembros del propio consejo estudiantil y personas que solo querían molestar. Los rumores se esparcían con facilidad, y ella intentaba ignorarlos cada uno de ellos. O sea... perdón. Pensé que había... O sea, recordemos que este instituto son de los que olvidan fácil, o sea, no se quedan en una solo de pero por Naomi creo que esto sí se puede quedar mucho tiempo. Pero muchas veces a esta edad los estudiantes solían ser crueles, y los rumores se transformaban en horribles versiones del original con el pasar de los minutos. Eso sí es cierto, yo confirmo eso. ¿Pero eran realmente tan malos los rumores? Claro que eran malos. Todo rumor que no sea la verdad siempre es malo, es verdad. Las historias de cómo ella y Nasser habían terminado su relación iban desde que se habían peleado por culpa de su hermana Fang, algunos de los dos tenían un amante secreto, o que simplemente el chico más popular se había aburrido de ella y ahora buscaba una pareja más divertida.
Cualquiera que fuera el rumor podía decir con seguridad que ella tampoco sabía la razón. Simplemente Nasser había terminado con ella y era el fin del asunto. Es que Naomi pues no pidió explicación, solo dijo, ok, está bien, no hay problema. O sea, también ella, pero pues una ruptura no es fácil para nadie. Nunca lo fue. Pero, ¿por qué en chingados? Vi por aquí que alguien puso NTR, no sean... Ay, no, esta gente es cruel. Ella había aceptado esto al principio, bajando la cabeza a la realidad que estaba ahora. Hasta el final del día hacía el intento por aparentar que los comentarios de sus compañeros no le hacían daño. Solamente se centraba en las actividades como presidenta del consejo que la mantenían realmente ocupada. Hablan sin saber el motivo o el contexto, pero aún así no importa si lo hablan o no, como quiera la gente es cruel. Pero eso siempre, a veces pregunta por qué terminas, o sea, si una relación se termina, pregunta por qué, porque ya lo dije ahorita, y es que te carcome el cerebro diciendo de tu propia paranoia, diciéndote de que qué fue lo que hiciste mal, hasta el último, hasta que llegas al último más bajo y dices que todo en ti era mal, y cometes una estupidez muy grande. Y yo te digo, yo lo viví. Pero bueno, sigamos. Sin Nasser, el trabajo se había fácilmente duplicado. Nunca antes se había dado cuenta del gran esfuerzo que ponía su exnovio cuando se trataba de ayudar a otras personas. Lo peor es que Nasser había dimitido a ser presidente de su clase e igualmente su posición en el consejo. Ahora con eso pues, o sea, ahora con eso podría decir que no lo había visto desde entonces. Las clases de ambos eran bastante desiguales entre sí y no compartían ninguna. Naomi había pasado muchas de las primeras noches llorando hasta quedarse dormida con su celular junto a ella. Aún tenía la esperanza aún tenía la esperanza los primeros días de que el Tero la llamara para decirle que se encontraba arrepentido de su decisión. Por eso había acabado con el pasar, pero eso había acabado con el pasar del tiempo. Ella no había recibido ninguna llamada o mensaje de su parte. Aun con todo eso, ignoraba si Nasser se había centrado más al club de atletismo o simplemente se tomó este tiempo para él mismo. Lo único que podía decir es que la había estado evitando como la peste. No, pobrecita, se ve acabadísima. Vamos, Naomi, tú puedes hacerlo. Ya tuviste una semana para llorar. Se dijo a sí misma mientras se daba unas palmadas en las mejillas y se dirigía a darse su ducha matutina. Ese día, ese día llegaba el nuevo estudiante y no quería mostrar una mala impresión. Debía salir más temprano de lo habitual. Sin Nasser para recogerla en su coche, tenía que tomar otras opciones como el transporte público. Nami abandonó su habitación para comenzar a prepararse para el día. Lo único que esperaba es que no fuera tan doloroso como la semana anterior. El humano se maldijo. El humano se maldijo mientras era guiado de la mano por la dinosaurio color naranja. Algunas alarmas en su mente se habían activado al sentir el contacto femenino de la presidenta del consejo estudiantil, que lo había recibido como su comité de bienvenida. Das dice, lo que no entiendo, o al menos yo al menos yo no entiendo, es por qué Nasser dejó de hablarle o se enojó con ella. Es eso, que por Naomi por no preguntarle, o sea, porque ella dijo, cuando Nasser le dijo que quería la ruptura con ella, ella simplemente dijo que sí. No, o sea, Naomi no sabe por qué, porque no preguntó. Y es por eso que digamos que no te dan un contexto de por qué. Pero supongo que más adelante lo van a decir. Pero bueno, sigo. El humano se maldijo. Voy a repetir, sí. El humano se maldijo mientras era guiado de la mano por la dinosaurio de color naranja. Algunas alarmas en su mente se habían activado al sentir que el contacto femenino de la presidenta del consejo estudiantil que lo había recibido como su comité de bienvenida. Había tratado de calmarse al inicio. Esta mujer lo arrastraba por la escuela mientras parloteaba sin fin de cosas sin importancia de la misma. Sus pasos lo estaban encaminando hacia la oficina del director en poco tiempo. Hola, Len. Bienvenido, brother. Perdón si tuve que hacer directo un poco antes, pero no tenía nada mejor que hacer. O sea, literalmente
hice unos movimientos para poner subtítulos ¿cómo se llama? En YouTube. Me puse a jugar algo y pues me aburrí y dije, pues de una vez con este mod, sí. Pero sigamos. Ok. Había peloteaba sin fin de cosas sin importancia de la misma. Sus pasos lo estaban recaminando hacia la oficina del director en poco tiempo. En su mente, Aaron estaba agonizando ante la plática de esta empalagosa chica. Ella misma parecía una bomba de optimismo que estaba a punto de explotar. Nunca antes había deseado tanto en su vida quedar sordo de manera espontánea. Pero cada vez que intentaba ignorar ese parloteo incesante, la sensación de su delicada suave mano llegaba a su mente. Tenía la mala suerte de estar caminando justo en medio de los pasillos. Estaba seguro de que ya se hubiera golpeado la cabeza en cualquier pared cercana solo para evitar escucharlo un segundo más. Dime, Anon, ¿tienes alguna pregunta hasta ahora? Ella habló con un tono felizmente pegajoso antes de tomar una curva en el pasillo principal de la escuela. No realmente, él dijo tratando de no escuchar los murmullos de los demás alumnos que iban cruzando por su camino. Lo último que quería escuchar eran las palabras de los esquivadores de meteoritos. Odiaba ser el centro de atención. Eso no le había traído nada bueno en su anterior escuela. Pero ahora, una vez más, se encontraba siéndolo si mientras era arrastrado de la mano por esta chica llamada Naomi. No podía pensar en otra cosa para empeorar su día. Supongo que era cierto, me pregunto. Ya sabía que Nasser debía terminar en algo repugnante. Los murmullos se intensificaron mientras iban caminando en dirección a la oficina del director. El humano trató de ignorarlos, centrándose en la plática en que estaba haciendo Naomi. Solo que por alguna razón ella había detenido la charla de manera repentina. Ahora solo caminaban en un silencio incómodo. Anon vio cómo los estudiantes miraban en dirección de ambos nuevamente. Lo más seguro es que estarían hablando de él como si fuera la novedad la novedad de un circo. Algo que algo en que centrar sus burlas hasta que su aburrimiento llegara y pasaran a lo siguiente en sus vidas. Tal vez estaban comentando cómo un skinny se atrevía a tocar a la presidenta de su honorable escuela, de cómo un primitivo arrojador de lanzas estuviera de la mano de uno de los suyos. Sin embargo, una vez que su audición se acopló al tumulto de murmullos, pudo distinguir un poco mejor esas palabras. No lo voy a leer, pero ahí, bueno, ahí busquen. Eso es una patética nerd. Las voces se fueron perdiendo potencia mientras más avanzaban. Por unos momentos el humano quedó sorprendido que por una ocasión los insultos no fueran en su dirección. Creo que había un cierto desprecio y racismo hacia los humanos en esas palabras, pero solo eran como un complemento de ello. Momentos después volteó a ver de reojo a su acompañante que mantenía el rostro con una posición más baja. En el transcurso del trayecto, ella había apretado un poco más su mano con la suya, probablemente por las siguientes palabras que estaban diciendo esos dos estudiantes. ¿Por qué estarían hablando así de ella? No podía observar bien a la chica por el uso de sus gafas, pero gracias a ellas y al fleco de su cabello rubio podría ocultar sus ojos esmeraldas que tenían unas lágrimas. Lo más seguro es que estaba aguantando las ganas de llorar en ese momento. Creo que no es muy popular. Ciertamente no lo soy. La voz de Naomi lo trajo de vuelta a la realidad mientras seguían caminando por los pasillos. Ah, sí, cierto, su murmullo. ¿Qué? Por favor, dime que no lo dije en voz alta. Anon dijo mientras se sentía sorprendido por las palabras de la presidenta. Fue una voz baja, de hecho. Ella afirmó sin voltear a verlo. Solamente sacó un pañuelo con la mano que aún tenía libre y limpiaba las orillas de sus ojos. Anon se sintió como una mierda por eso. No era su intención faltarle al respeto a la presidenta estudiantil el primer día de clase. De hecho, su plan era pasar desapercibido el resto del año si era posible, pero ahora estaba aquí con los problemas de esta mujer, cosas que no eran de su incumbencia. Disculpa, no fue mi intención. Él se disculpó rápidamente, solo para ver cómo la presidenta movía la cabeza en negación.
No te disculpes, Anon. No quería entrometerme con mis problemas. No quería entrometerte con mis problemas. Naomi le dio una sonrisa característica, pero se sentía sorprendentemente falsa. Ok. Anon dijo de manera incómoda mientras ponía la mano detrás de la calva de su calva cabeza. Por unos instantes el techo del pasillo parecía más interesante que continuar con esa conversación. De todas maneras, ya estamos aquí. La voz de la rubia se escuchó trayendo a la realidad al humano. Momentos después ella soltó la mano del hombre y tocó a la puerta del director de la escuela. Sí se escucha bien y todo, ¿no? O sea, audio, micrófono, la música, todo bien, ¿no? O sea, para saber. Uf, estamos a 14 grados y me ando helando, men. Ah, espérame, déjenme me enfrío las manos tantito. ¿Me va a dar algo en serio? Perdón. Bueno, sigamos. Momentos después, ella soltó la mano del hombre y tocó a la puerta del director de la escuela. Mom sí. Ah, perdón. ¿Eh? Ay, estúpido. Por momentos, el chico sintió cómo esa calidez aparecía poco a poco. Si bien no deseaba ese contacto en primer lugar, aún podía decir que era un poco decepcionante al sentir que había acabado. No, no es que tenga el micrófono bajo, es que estoy hablando normal, o sea, ando hablando neutro, ¿me entiendes? Pero le voy a subir un poco. O sea, ando hablando medio neutro, no tan fuerte, ya que pues, te digo, es el mods, tiene que tomar un poquito de seriedad, ¿me entiendes? Pero bien, por un momento el chico sí, aún podía decir que era un poco decepcionante al sentir que se había acabado. Después de ello, habían intentado hablar con el director, pero estaba ocupado gritando al otro estudiante, sin poder ponerse en contacto con el director. Naomi decidió verificar la lista de Anon solo para soltar un chillido de alegría al ver que compartían la clase de lengua juntos. No sabía que esta chica podía dejarme sordo con un solo grito. Anon pensó asegurándose de que esta vez mantenía la boca cerrada. No le gustaba la idea de que algo así de personal pudiera ser escuchado. Len dice, normalmente cuando terminas una relación se intenta tener cero contacto con con tu expareja porque duele volver a verla después de la ruptura. Sí, eso tienes razón. Sigo. Había muchas formas en que sus palabras podrían traerle problemas. No podía permitir que se creara un malentendido por ello. Al llegar a la clase, Naomi había intentado presentarlo al grupo. Si no lo hubiera visto, no creería cómo la entera había ignorado a la Parasaurio. Solamente unas miradas ocasionales de las cuales rápidamente perdían el interés por lo que decía la presidenta. Algunos otros dinosaurios le levantaban bolitas de papel para callarla. Y yo que pensaba que esto pasaba solo en mi escuela. Al terminar la clase, la rubia se acercó al humano y le deseó suerte en sus demás asignaturas antes de partir. Anon solo pudo hacer una mueca pensando en cómo sentirse al respecto sobre todo lo que estaba pasando. Realmente no quería meterse en cualquier problema que lo expusiera públicamente. A lo largo del día había tenido que presentarse en cada una de las tediosas clases que tenía, cada una de ellas con dinosaurios de colores que lo veían como si fuera un fenómeno y luego volviendo a su vida aburrida diaria. Parecía que ese patrón se repetía muy seguido en esos días. Le costaba todas sus fuerzas ignorar las palabras e indiferencia de esas malas imitaciones de juguetes para niños. Aunque igual podía compararlos con la versión rechazada de las caricaturas de las 7 de la mañana de cuando él era un infante. La inevitable hora del almuerzo llegó. En la cafetería lo único comestible y barato que había conseguido era una pizza que se asemejaba más al plástico.
Sus pasos lo encaminaron hacia las mesas del lugar y había comenzado a buscar un buen sitio para comer esta basura disfrazada de comida. Por su desdicha, con sus platos lo llevaron hacia la única mesa con asientos disponibles, en la cual estaba sentada Naomi, que apenas estaba tocando su comida vegetariana con su cuchara. Su aspecto normal, su aspecto normal pudiera dar la idea equivocada a cualquiera. No puedo evitar recordar los sucesos de esta mañana y pensar lo solitaria que se veía. Ok, vamos a hablar con ella. O sea, probablemente esté deprimida y sé que me voy a odiar por esto. O sea, ya que estoy, ya saben qué hacer. Guardar, ya saben. Sé que más tarde se continúa, pero volver. Ok, habla con Naomi. Ok, probablemente me esté deprimida y sé que me voy a odiar por esto. Con un suspiro, el calvo comenzó a caminar hacia la mesa y tomó asiento frente a la rubia. Oh, Anu, ¿cómo te ha ido? ¿Has disfrutado de tu día hasta ahora? La sonrisa animada de Naomi se manifestó, ocultando cualquier rastro depresivo que había visto hasta hace unos instantes. Lo que sea que esté afectando a esta chica sabe ocultarlo bien. Mejor no pregunto, no quiero saber más de lo necesario. Bien, y no realmente, no disfruto de las representaciones. Él dijo algo, él dijo con algo de sinceridad y viendo que Naomi parecía un poco decepcionada por la respuesta. Pero esa es la mejor manera de conocerse y hacer amigos. Debería ser emocionante para alguien en el primer día de escuela que... Fue en ese instante que Anon desconectó su cerebro. Se me olvida que este mugroso es así. Se me olvida siempre. Se me olvida siempre. No, no me debo de sorprender por esto. ¿En qué cosa me he metido? Él comenzó a comer su trozo de plástico color pizza mientras veía cómo Nomi continuaba moviendo su hocico. En ese punto la chica era un parlante andante que continuaba cada oración sobre beneficios de una saludable convivencia entre estudiantes. Por unos momentos deseo no haberme sentado junto a la presidenta y mucho menos hacerle caso a la voz a su cabeza que le decía que debía hacer lo correcto. Es que Anon es así un completo idiota. Se me olvida, se me olvida. Pero me gusta este chiste. O sea, de que... Y mucho menos hacerle caso a la voz en su cabeza que le decía que debía hacer lo correcto. Es que es lo correcto. Oh, rayos. Una buena acción por las más de 10.000 malas acciones que he hecho en internet debe compensar algo en la vida real. ¿Verdad? Seguro que no. Pasaron unos minutos más sin entender ni una palabra de la rubia. Él solo estaba preocupado por terminar su trozo de basura antes de que se enfriara y no fuera más digerible que la suela de un zapato. Sin darse cuenta, su pizza se había acabado y justo a tiempo para retomar lo que fuera que Naomi estaba diciendo. Y es así como creo que las actividades extracurriculares pudieran ayudarte a acoplarte mejor si les das la oportunidad. Naomi de la nada había sacado folletos con información de cada actividad después de la escuela. Sí, claro, pero ¿de qué pasó de eso? El calvo dijo mientras veía la hora de su celular, pensando en la oportunidad perfecta para escapar para su suerte, el almuerzo parecía haber acabado. Oh, vaya, mira la hora. Será mejor que me vaya. Fue un gusto, Naomi, pero debo irme si quiero encontrar mi salón a tiempo. Él trató de fingir simpatía, lo suficientemente convincente para asegurar su vida. ¿Quieres que te acompañe? Podría ser más rápido si te muestro cómo llegar. Ella habló con esa actitud de falsa felicidad y comenzando a recoger sus cosas de la mesa de la cafetería. Len dice, los diálogos del narrador son divertidos, te vas a reír bastante con sus observaciones. Yo lo que no vengo es a reírme, man. O sea, ya me estoy poniendo triste con esto, ¿sabes? Me estoy poniendo triste muy feo, me. No quiero reírme. No. No. Digo, tengo que intentar acoplarme sin ayuda. No, su carita. Anon miró cómo un gesto de tristeza aparecía en Naomi antes de ser reemplazado rápidamente por otra sonrisa. Claro, tienes razón, pero si tienes alguna duda, no dudes en decirme. Estaré encantada de ayudarte.
Miren, les voy a pedir algo, ¿sí? O sea, no den spoilers, por favor. Literalmente aquí. Sí, sí, sí. Pero eso es un mini spoiler. O sea, si me vas a decir que algo es peor, recuérdame cómo soy. Recuerda cómo soy, Das. Yo me voy también feo, man. Me va a pegar bien feo la depresión, ¿eh? Pero bueno. La rubia se mostró feliz antes de igual forma tomar sus cosas y partir en dirección contraria a sus clases. Me río por tu cor, como en corto dijiste, y no es spoiler. Porque sí, te pasaste. Una vez que Naomi se fue, sintió como como un peso desaparecía de sus hombros. El fangame es así, 50% divertido y 50% sad. Creo que me voy a poner más triste que feliz, así que te lo digo de una vez, Len. Voy a estar así. No es como si tuviera un problema con la optimista bola de energía que era la presidenta, solo que había algo en ella que le causaba una molestia grande. Pudiera ser su actitud alegre, su excesivo parloteo, o podría ser que todo ello era una máscara para ocultar sus verdaderos sentimientos. Nunca le habían gustado las personas así, con sus risas y gestos artificiales que hacían que su desconfianza siempre estuviera al máximo. Pero es el pedo. Por más que quieras, no se puede. Hay gente, te digo, todo el mundo usa una máscara, una máscara. Siempre siempre lo que usas, lo que usas con la gente no es lo mismo que haces en tu casa o en tu lugar seguro. Y aunque no lo creas, Anon, pues tú también estás igual, o sea, tú eres shitposter, brother. Tú eres shitposter, otaku, o sea, tienes un pasado horrible antes de venir a Volcano Height y ahora eso, quieres pasar desapercibido. Esa es una máscara muy sutil, pero bueno, continúo. Pero esa chica lo estaba usando para cubrir su infelicidad que tenía. Tampoco parecía que le tuvieran mucho aprecio a en la escuela por la forma en la que la trataban a pesar de ser la presidenta del consejo. Era casi como si estuviera en su antiguo instituto de era, sí, era casi como si estuviera en su antiguo instituto de nuevo, con personas que les importaba poco el lastimar a los demás con su desprecio. Pero al menos parecía que ya nadie tomaba la importancia al arrojador de lanzas recién llegado, todo a costa del sufrimiento de la presidenta que acababa de conocer. A continuación, continuando con el resto de su aburrido primer día de clases, se fueron terminando. Al fin podría ir a casa y hacer algo de shitposting. ¿Ves? Con suerte pasar el resto del día sin tener que tratar con nadie más y sus problemas existenciales. O eso creía. Justo antes de irse, se vio atrapado por una multitud de estudiantes que lo llevaron de camino hacia el auditorio. Si no fuera a propósito, no sabía. Si fuera a propósito, no lo sabía. Supuso que apenas había notado el skinny debilucho que luchaba por escapar de la garra de la multitud. ¡Ah! ¡Oh, ya! Al final había sido llevado al auditorio donde conoció a un tero de tono oscuro con cresta naranja. También llevaba la peor selección de chaqueta que nadie más hubiera llevado en la existencia misma. Aquí vamos. Este chiste sí me puedo aguantar porque es el primero que te dan. Aún así, el sujeto era agradable, sorprendentemente agradable. No solo le había dado la bienvenida y le había rescatado a la multitud de estudiantes que le habían atrapado. También lo había invitado al concierto de lo que él llamaba familiar suyo y a servirse de la enorme cantidad de pizzas reales que estaban en una de las mesas. Aunque no quería asistir a algo similar, terminó aceptando ante la idea de la comida y entretenimiento gratis. De todas maneras, ¿qué tan malo podría ser? Y, oh, vaya que no sabía que esas palabras podían tomar un sentido tan literal. Poco después de tomar su comida, no pudo ver a ese pudo ver a ese agradable sujeto que estaba discutiendo con un estudiante que reconoció en la mañana. Latero vestida de negro, que peor destacaba de la colorida selección de estudiantes, estaba entablando palabras fuertes con él. Su familiar, supongo. No pasa mucho tiempo antes de que la discusión se acabara y ambos se separaran, uno más enojado que el otro por lo visto. Al poco rato pudo notar que el sujeto se encaminaba y tomaba una de las sillas al lado suyo. Familiar difícil, supongo. Ah, perdón. Voces.
Familiar difícil, supongo. El humano dijo mientras daba una mordida de la deliciosa pizza. Ni te lo imaginas. Ella no quiere que esté aquí en su concierto, pero tampoco tiene muchas opciones. El dinosaurio habló mientras ponía los dedos en lo que Anon imaginaba que era el puente de Sonaris. Suena como que tiene problemas entre los dos. El calvo trató de continuar la conversación, pero estaba más centrado en comer la pizza. Siempre hemos tenido problemas. He estado intentando arreglar eso las últimas semanas, más estos días, pero sin mucho éxito. Sin pensarlo, tomó una de las rebanadas de la pila de Anon y la devoró de un bocado. Anon dudó en decirle algo, pero insistió por reclamar al recordar lo amable que ese sujeto había sido con él, y que parecía el tero que había traído las pizzas para este concierto. No podía recriminarle a quien tan generosamente le había ofrecido comida y algo para pasar la tarde. Disculpa mis modales, amigo. Soy Nasser, mucho gusto. El tero cambió su gesto a uno más amigable y le ofreció una mano en gesto amistoso. El calvo miró la mano por unos instantes sin moverse, pero parecía que esta persona, o dino persona, no tenía malas intenciones. No te rías. De lo contrario, él había sido un hermano hasta ahora, así que no tuvo ningún problema en devolverle el saludo. Anonymous, o Anónimos. El humano devolvió el apretón, de manos de su compañero. Antes de que los dos pudieran conversar por más tiempo, las luces del escenario se apagaron, dando paso a una banda que empezó a tocar una de las más estridentes y malas melodías que había escuchado hasta entonces. El sonido es un incendio en una reserva de animales, seguro que era más melodioso que esto. Anon pensó manteniendo muy bien la boca cerrada. No quería molestar a la persona que acababa de conocer y siendo una familiar que estaba en medio del espectáculo. Sin embargo, no es el único que piensa de esa manera. Los abucheos y las risas por parte del resto del público no se hacen esperar. Aunque comparten su opinión sobre la pésima música que acaban de escuchar, estos van a un paso más allá cuando empiezan a insultar y a aventar comida a la banda en el escenario. En ese momento sintió una intención asesina. Sentí una intención asesina, lo suficientemente fuerte como para hacer mojar sus pantalones. Justo a su lado, Nasser tenía un aspecto terriblemente enfadado. El agradable Ptero ahora estaba con el aspecto de querer matar a alguien. Chucha, me adelante. ¿Qué pasó? Me alegro de ser el único que no se ha reído. No vale la pena morir por unas risas. Al momento la banda dejó de tocar y la vocalista principal comenzó a insultar a los demás. La gota que derramó el vaso fue cuando uno de los espectadores se atrevió a decir: "A ti nadie se te tiraría, zorra". Al momento, Nasser se levantó y fue en dirección al pobre desgraciado para golpearlo justo en la cara, armándose una pequeña batalla campal en poco tiempo. No fue hasta que un gigante cavernícola, conocido más exactamente como Director Spears, empezó a detener a los estudiantes, algunos con fuerza excesiva, por unos suplex. Tan rápido como llegó el director, todo se había acabado. Los alumnos problemáticos habían sido mandados a detención y los demás a sus hogares, dejando solo el lugar a la banda, Nasser al director de la escuela y por supuesto a No, que no tenía ni idea el por qué no dejarlo irse al igual que el resto. Nasser, debo decir que esperaba más de ti cuando me pediste el auditorio para una presentación. Spears dijo, con sus enormes brazos de cavernícola posados detrás de su espalda. Me temo que esto es motivo para la detención. No puedo permitir que golpees a tus compañeros sin importar las circunstancias. Ahora limpien todo y te espero en mi oficina mañana a primera hora. El director centró su mirada al, ah, el director centró su mirada tanto al Tero como en la banda. Nadie dijo nada en estos momentos. Solamente tenía la mirada en distintas direcciones para evitar verse unos a los otros. Bien podría decir que ese grupo de personas no tenía aprecio por Nasser. Nadie había dicho nada para defenderlo. Anon, lamento no haberte podido verte hasta ahora, pero como podrás haber visto, algunos de los alumnos debían ser corregidos. Spears mira fijamente al recién llegado. No hay problema, director. El humano habla mientras se siente algo intimidado. No me aseguro de
Naomi aseguró que te habías acoplado bien al instituto. Espero que no pasaras problema alguno en tu primer día. Aaron al momento negó con la cabeza para indicar que todo había sido correcto. Me alegro mucho. Puedo decir que ella solo dijo cosas buenas de ti, y puedo corroborarlo ahora. El gigante cambió su gesto a una suave sonrisa. ¿A qué se refiere, señor? Ano preguntó pensando que si era buena idea saber lo que había dicho él. De él. Te vi, muchacho. Fuiste el único que mostró algo de maldito respeto en lo que estaba pasando. Es lo menos que espero de los estudiantes. Bueno, en realidad fue porque literalmente tenía un cartucho de dinamita encendido al lado suyo, que era Nasser, así que no vale la pena. Una mueca pasó por el rostro de Anon al pensar que sí deseaba reírse junto a los demás estudiantes de la música de esta banda. Muchos de mis alumnos no comprenden que no son las únicas personas en este mundo, y que cada uno está luchando sus propias batallas. Espero que tú sí puedas comprender eso. El director no cambió su gesto esperando que esas palabras llegaran a su nuevo estudiante. Ahora ve a casa. Te veo mañana a primera hora para arreglar el papeleo pendiente. Spears dio una suave apretón en el hombro del joven antes de caminar en dirección a la sala de detención. Anon se quedó solo por unos momentos, pensando en las palabras del cavernícola antes de sentirse como un idiota al recordar lo hipócrita que estuvo a punto de ser. Iba a reírse de la banda por pensar que no habría consecuencia alguna, por ser puros desconocidos, el cual probablemente nunca iban a tratar con ellos, justo como le había pasado a él. Siempre Spears, carreando. ¿Tan rápido olvidé por qué acabé en esta escuela? Anon. Voz de Spears. Anon. La voz de Nasser lo trajo a la realidad. El Tero venía corriendo en su dirección mientras traía varias cajas de Dinamo's Pizza. Nasser, lamento que todo se alterara ahí adentro. El humano saludó de vuelta mientras sentía cómo su recién conocido empujaba la pila de cajas hacia él. No fue tu culpa, mira, apenas te conozco, pero te agradezco que no seas esos idiotas que se burlaron de mi hermana. Nasser dijo con la mente más calmada, pero aún tenía un leve gesto de enfado por los sucesos del auditorio. ¿Dijiste hermana? El calvo comprendió en ese momento por qué el de la actitud de Nasser ante la bucha del público. Bueno, en realidad, hermane. Es complicado, aún me estoy acostumbrando a estos términos. El dinosaurio mencionó mientras miraba frustrado hacia el suelo. No tengo mucho tiempo, pero me gustaría que te llevaras estas cajas de pizza. No pienso dejar que alguno de esos idiotas tenga otra mísera rebanada de lo que hicieron. Ni no quiero tirar esto a la basura. Sin esperar respuestas, el Tero empujó suavemente las cajas hacia el humano. Él aún asintió sin saber qué decir por la amabilidad de esta nueva persona. Realmente esas palabras lo hacían sentirse como una mierda. Hasta luego, amigo. Debo irme. Ese desastre no se limpiará solo. Nasser rápidamente volvió al auditorio. El humano suspiró pesadamente antes de dar la vuelta hacia la salida de la escuela. Su mente estaba confundida y realmente necesitaba un descanso. No solo este día había salido a todo lo contrario de lo que había planeado. Hoy fue el centro de atención de todo el mundo, sino también de que de alguna manera se las arregló para quedar atrapado en medio del drama del día. Pero a pesar de todo eso, incluso parecía que había conseguido un amigo. O tal vez solo era un conocido amable. Aunque no todo era malo, había llegado vivo hasta el final del día en una pieza. No lo habían regañado el director o en el auditorio. Sí, no lo habían cagado en el auditorio. Reconoció a este sujeto que había sido como un hermano y le dio pizzas como agradecimiento. Incluso había conocido a personas como Naomi y Nasser que no lo trataban como un bicho raro o algún fenómeno. Nasser. Momento. ¿Será el mismo del que hablan cuando estaba con Naomi? El nombre del Tero cruzó por su mente mientras recordaba los sucesos de todo el día. Se preguntó por qué los estudiantes hablaban tanto de ellos, y especialmente mostrando un abierto desprecio por la parasaurio. Chingada madre. Me acaban de mandar mensaje. Espérenme, 5 minutos. Espérenme tantito, 5 minutos. Espérenme. Pero sigo.
Se preguntó por qué los estudiantes hablaban tanto de ellos, y en especialmente mostrando un abierto desprecio por la parasaurio. Su mente voló a Naomi. No tenía nada en contra de la irritante chica. Sí, había sido un poco más entusiasta y molesta de lo que esperaba, pero ella había sido una de las pocas dino-personas que le habían dado la bienvenida de manera sincera. Spears. Muchos de mis alumnos no comprenden que no son las únicas personas en este mundo y que cada una está luchando sus propias batallas. ¿En qué me he metido ahora? Espérame. Perdón. Ay, perdón. Ok, ya, sigo. Em, ¿Qué? Ok. Decía, Anon dijo a sí mismo al recordar las palabras del director, pero por ahora solo quería volver a casa, así que optó por salir de la escuela y tomó rumbo a la parada de autobuses más cercana. Asimismo, no paraba de preguntarse si de verdad podía completar su meta de pasar inadvertido el resto del año escolar y no meterse en problemas. Tal vez con suerte solo sería cosa de un día y pronto olvidarían que se siente que siquiera estaba en la escuela. Uf, perdón. 2. Primera impresión. Unos días después, Anon buscaba frenéticamente en la cafetería al velociraptor rojo que había conocido en clase de matemáticas. Ya, la confusión de mochilas. Había tomado por error la mochila de su compañero, que resultó estar repleta de botellas de cristal y de drogas. Necesitaba recuperar la suya antes de que encontraran su preciado libro de Saturina Collector's Edition, no apta para niños, teniendo así ser etiquetado como otaku en su primera semana. Realmente preferiría ser atrapado con drogas que tener que explicar sus gustos por el anime. El problema, el problema era la acompañante del Raptor Red, la Triceratops Trish. Si bien esta persona llamada Red parecía bastante accesible y liberal como para ser juzgado por tener un libro así, por otra parte, Trish, ella no era precisamente la mejor persona con la cual discutir el contenido de ese libro de arte. Más cuando parecía que ella quería que él no tuviera nada que ver con su grupo, en especial con Fang. La pequeña bolsa de furia contenida había sido muy específica de que su amiga necesitaba estar alejada de la influencia de un skinny. Y después de verla atacar a varios estudiantes que se habían burlado de su concierto anterior, era comprensible pensar que tal vez no le agrade el contenido otaku, y menos si era de temática íntima. Anon Base es igual que Anon Ending 2, un idiota que no quiere involucrarse con nadie, no resolver los problemas de nadie. Entiendo. Hasta ahora, el instituto no había sido tan malo. Después del primer día, logré mantener un perfil bajo y esperaba seguir así, al menos hasta el final del semestre. Después del concierto, todo volvió a la normalidad. Al día siguiente hablé con el director Spears, quien me informó sobre la ayuda financiera disponible para estudiantes necesitados. Quedé sorprendido de que el director conociera mi situación financiera personal. Luego me informó que Naomi sugirió la idea que podía solicitar la tarjeta de servicios financieros. Antes de que pudiera molestarse por la intromisión de Naomi, el director dejó en claro que la decisión era mía. Aunque irritado, me escuché los requisitos del beneficio que facilitaba comer algo bueno en la cafetería y pagarlo al final del año. Sabía que Naomi tenía buenas intenciones al mencionar los comedores comunitarios, pero prefería que no lo lanzara a esa opción sin mi consentimiento. Al menos Naomi no fue a los extremos cuando para registrarlo sin preguntarle, aunque quizás ni siquiera le dio tiempo para hacer eso. A pesar de las buenas intenciones de la presidenta, aún era su elección si quería sacar esa tarjeta, y hasta entonces no estaba endeudado con algo que claramente no podía pagar. Ya tenía suficiente con que sus padres le midieran el alquiler, solo se dignaban a enviar pocos centavos para transporte y para alimentarse.
Al final pudo salir de la oficina del director con algo de su dignidad intacta, ya que ya tenía suficiente con que le dijeran skinny. No le parecía que le dijeran pobre. No mentiría sobre ello, pero tampoco era una verdad que quisiera gritar a todo mundo. Anon se encontró con Nasser afuera de la puerta, recordando el problema del día anterior en el auditorio. Nasser parecía tener un conflicto interno sobre entrar en la oficina de Spears. Después de un breve saludo, el cavernícola la hizo pasar al Tero y no lo volvió a ver el resto en todo el día, lo cual fue un alivio para Anon. No vio a Naomi ese día, suponiendo que estaba ocupada con sus responsabilidades como presidenta. Lo mejor fue que los demás estudiantes parecían haber perdido el interés como el nuevo estudiante, así que consideró el día como bueno. Y así continuó siendo algunos días más, así que podía declararlo como un buen día. Así fue por unos cuantos más hasta la actualidad. Aaron esperaba un día tranquilo en el instituto hasta que vio a Naomi, la chica empalagosa, aunque pasó rápido sin notarlo. Durante las clases de ciencias le asignaron a ser pareja con Fang, la hermana de Nasser. Un simple error de pronombre llevó a un estallido de ira de Fang. Lo mínimo que podía hacer era disculparse por el malentendido, tratarla con respeto y entablar, y entablar un cordial ambiente. Después de todo, parece que al ser algo similares en cuanto al repudio de la escuela, terminarían siendo compañeros de laboratorio de ciencias. El tiempo pasó sin incidentes y pudieron pasar la clase sin mayor dificultad haciendo el trabajo del profesor. Al menos Fang no creía que él fuera tan desagradable en comparación con la basura que se burló en su concierto el otro día. Y más cuando no se rió, o sea, es un gran cambio. Ano no pudo evitar ese sentimiento de culpa al saber que si no hubiera estado con Nasser muy probablemente se estuviera riendo hasta la muerte de la desdicha de la banda. Pero, pero, es menos peor que lo otro, o sea, es menos peor. Al menos existía una diferencia entre lo hecho y lo que pudo haber sucedido. Ajá, exacto. Debía dejar de preocuparse por algo que nunca sucedió. ¡Exacto! En la clase de lengua, Naomi no apareció y nadie pareció notarlo, ni siquiera el profesor. Aaron intentó no pensar en ella, aunque sentía algo de lástima por su constante esfuerzo no reconocido. Después de matemáticas, había salido apresurado y confundió su mochila. Es así como busca a los miembros de la banda en la bulliciosa cafetería. Se sorprendió por la intensidad de los colores de los estudiantes. Pero recordó que los rechazados siempre buscan lugares solitarios. Y así fue cuando su mirada se posó a uno de los lugares más aislados de la cafetería. El velociraptor de cabello tono color durazno y cola roja se encontraban hablando con otra persona, solo que no era un miembro de la banda, era un Tero en particular con el cual ya estaba familiarizado. Te lo digo, bro, eso apesta, Red dijo mientras daba un bocado a uno de los platillos de la cafetería. Lo sé, pero aún así no he logrado convencer a Fang de que no fue intencional. Nasser tuvo que sostener las dos manos en su cabeza mientras miraba la mesa. Anon miró algo curioso a la cena, y por unos instantes no pudo interrumpir, pero no había manera de que dejara que alguien viera el contenido de su mochila. ¡Hey, hola, Red! Creo que me llevé tu mochila por error. Él levantó la bolsa para que el raptor pudiera observarla mejor. Ambas personas voltearon a mirar al humano, dejándolos en su plática anterior, alejándolos de su plática anterior. El drogadicto, a duras penas, parecía mantenerse entre esta realidad y lo que fuera que haya consumido durante la clase de matemáticas. Nasser, por su lado, pudo reconocer al humano calvo y se levantó para saludarle. Ah, no, qué gusto verte. No sabía que conocías a Red. Él se hizo a un lado, indicándole que se sentara. El humano dudó por unos momentos antes de tomar lugar al lado del Tero. Sí, hombre, tenemos clase de matemáticas juntos. Es super bro. Red sonrió mientras levanta la mochila de Anon. Ya decía que era bastante más ligera que de costumbre. Ambos intercambiaron los objetos. Después de ello, el rostro del calvo se relajaba de una forma bastante sorprendente. Te veías muy angustiado, Anon. No sabía que esa mochila era muy importante para ti. Nasser miró con curiosidad al igual que el baterista.
Inventa algo. Bueno, mis cosas de la siguiente clase están ahí. Igual que mi tarjeta del almuerzo. Chingada madre. Espérenme. ¿Por qué me hablan cuando estoy ocupado? A ver, güey. ¿Qué quieren? Hijo de tu madre, me metes un pinche TikTok. Ok, ya, sigo. Perdón. Ok. Él dice de una manera desinteresada esperando a que se traguen la actuación, a lo que ambos hombres asienten por esa obvia respuesta. Cierto, tiene sentido. Nasser cede ante esa explicación, pero Red mira un poco dudoso. Pero lo más seguro era porque se encontraba en su viaje personal. Ok, no quiero interrumpirlos, mejor me voy. Anun intentó tomar sus cosas, pero una voz lo detiene en el momento. Red. Bro, quédate aquí con nosotros. Parece algo solitario. No hay problema, ¿verdad, Nasser? Red mira cómo el Tero sonríe ante esa pregunta. Pero antes de que el chico pueda responder, las dos figuras de Fangitri se acercan del otro lado. Al principio, las miradas de ambas chicas se sorprenden al ver al humano calvo, pero la expresión de la Trish cambia a una de completa furia al ver a Nasser. La de Fang se mantiene ambigua ante Anon y su hermano. Puede ver su incomodidad y algo de recelo en sus ojos, pero mantienen la misma postura que su amiga púrpura. Su gesto es claro a pesar de lo inestable que son sus emociones. Ella no quiere a ninguno de los dos aquí. ¿Qué están haciendo ustedes dos en nuestra mesa? Fang pregunta con un tono molesto, aunque parece que se está reservando, aunque está reservando un poco. Yo los invité. Ambos son mis nuevos bros. Y ya, con eso, ya, ya, el dios, el rey ha dictado, no se puede decir nada. Red se mantiene relajado ante la cuestionable ira de ambas chicas. Trish, ya habíamos hablado de esto. Red, ya habíamos hablado de esto. No quiero que Anon traiga sus cosas de skinny aquí. Trish habla sin descaro alguno, ignorando totalmente al humano. Esa perra. Anon piensa mientras mantiene la boca cerrada. Suficiente tiene ya con su triunfo de haber conseguido su mochila intacta y el secreto de su anime oculto. No necesitaba meterse en problemas con esta chica. Miren, por más que quiera, no voy a decir esta palabra. O sea, esto sí me pueden bañar, men. O sea, no quiero tentar el destino, ¿me entienden? Eso. Aún así puede ver que no todo ese rencor estaba dirigido hacia él. ¿Qué hay de ti, Nasser? ¿No te dije que no quería verte? Fan cruza sus brazos molesta, mientras mira hacia otro lado de la cafetería. Ey, calma, Fang. Él no tiene nada contra de nosotros. Ya lo viste tú misma. El baterista le da una sonrisa natural y esperando que eso arregle las cosas. ¿Qué me importa un carajo? Lo quiero fuera de mi mesa ahora. Fang dice realmente enojada mientras sus plumas se expanden en sus alas de una manera amenazante. Vaya manera de tratar a tu hermano. Al menos ten algo de aprecio que te defendió en el concierto. ¡No! ¡Anon! ¡No! 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 ¡Anon! ¡No! ¡No! ¡Valió ver! ¡No! ¡No murmuraste, es idiota! Anon se queda un momento entre sus pensamientos, pero por alguna razón todo el grupo se voltea a mirarlo. Por unos instantes se pregunta si tiene algo en su rostro. No, mira, Len, no es que me vaya, o sea, córrele, güey, valió verga, sí. Len, no te va a banear, ni al algoritmo ni siquiera sabe lo que significa. Men, es que tampoco, o sea, no, o sea, me duele, o sea, es un pacto que hice por la Trish. No lo voy a decir. Pero bueno, por unos instantes se pregunta si tiene algo en su rostro. Por pronto la razón lo golpea como un rayo, antes de que se dé cuenta de que no pudo retener sus pensamientos en su cabeza. Mierda, estoy muerto. ¿Tú estuviste en el concierto?
Fang lanza un gesto de furia que se dirige en dirección de Anon. El chico retrocede mientras siente esa mirada de odio que lo envuelve casi por completo. ¿Sí? Él se encoge de hombros como respuesta más obvia. No había manera de que podría escapar de con una mentira, y menos cuando Nasser estaba junto a él ese día. Yo sabía que había algo raro en ti. Imaginar que pensaba que no eras otra de esas basuras como las que se burlaron de nosotros hace días. Ella clava una de sus afiladas garras en el pecho de Anon, mientras suelta cada una de las cosas que tenía guardada en su pecho. ¿A qué viniste a nuestra mesa? ¿A burlarte de nosotros de nuevo? ¿A regodearte de cómo me humillaste en clase? En este punto, sí, está ganando. En este punto, Latero de tono gris había amenazado con perder había amenazado a perder la razón. Había empezado a perder la razón. Fang, basta. La voz potente de Nasser se escuchó. Eso llamó la atención del grupo que parecía absorto en el discurso de la chica. ¿Ahora vas a proteger a este bastardo? ¿Primero me defiendes y luego te retractas? Latero gruñó con ira mientras volteaba a ver a su hermana, a su bro. Su ira se calmó un poco. A su hermano. Su ira se calmó un poco al ver el rostro de Nasser, que no se veía nada contento. Su mirada endurecida le recordaba a la de su padre. Yo lo invité al concierto y Anu no se burló de ustedes. Fue el único que no lo hizo. El Tero miró duramente a su hermana, una mirada que dejaba en claro que no iba a soportar sus acusaciones sin fundamentos. El Tero... Ah, así. Verga, esto es triste. Fang dio una mirada de sorpresa a Non. Luego su gesto pasa a uno de angustia y después de vergüenza. ¡Uf! Se te quitó la sonrisa. Ándele por pendeja. Se da cuenta de que ha armado un escándalo en medio de la cafetería y todos están volteando a verlos fijamente. Incluso algunos están con sus celulares grabando. No. Nasser voltea a verlos con un gesto endurecido, haciendo que la mayoría comience a borrar ese contenido para no provocar al reciente chico malo que se ha convertido en la estrella de atletismo. El Tero graba en sus mentes las personas que continuaron grabando, y no sería bonito y agradable cuando los encuentre después. Cuando la conmoción acaba, los estudiantes vuelven a sus comidas como si nada hubiera pasado. El entretenimiento se terminó y ahora sus intereses están en otras cosas del día. Fang por su parte se deja caer en la silla, toma su cabeza entre sus manos para ocultarse del mundo que la rodea. Yo... Solo váyanse, por favor. Ella dice antes de que Trish se aproxima a su lado y mire a ambas personas con furia con furia por hacer sufrir a Fang. Ante el silencio incómodo, tanto Nanon como Nasser saben que no hay nada que hacer por el momento. Se alejan del grupo y ambos caminan en silencio a otra de las mesas que han sido desocupadas en la cafetería. Men, esto da un giro muy bueno, men. ¿Saben? Esto es lo que me encanta de estos mods o fanfics, que no descuidan el lore para nada. O sea, nada de la historia nada de la historia la dejan atrás. O sea, de que le ponen sentido a algo y si cambia las cosas, vamos a darle sentido. O sea, un punto bien. Eso me encanta. Ninguno de los dos pronuncia palabra alguna y toman asiento al lado del otro. Es claro que ambos no tocarán sus respectivas comidas, ya sea por la situación o por la incomodidad. Ahora ya han perdido el apetito completamente. Lamento lo que pasó ahí, Anon. El tono de irritación se escucha del Tero y deja escapar un largo suspiro que indica que no está conforme con lo ocurrido. No te preocupes, compañero. Puedo ver que ella tiene muchas cosas con las que tratar en estos momentos. El calvo no sabe qué decir, qué más decir. Él no tiene hermanos, así que nunca ha estado en una situación similar. Anon contempla los problemas de Nasser y sabe que es muy complejo de solucionar. Casi de inmediato siente que el problema de su mochila y material cuestionable ahora es demasiado pequeño comparado con lo que está pasando con lo que está pasando a su nuevo amigo, con lo que le está pasando. El sonido de la campana suena y los dos se alejan esperando que el día de clases termine. Ambos se han quedado con sus pensamientos. No son tan amigos como para compartir algo más que la simple compañía mutua. Eso sí, después de clases.
Anon lanzó un suspiro mientras daba gracias a Jesús Raptor que las clases se habían acabado. Ahora solo quedaba el llegar a su casa para hacer shitpost durante horas. No es como si algo pasara y arruinara su día, además de lo que ya sucedió en la cafetería, ¿verdad? Entonces fue que la vio, caminando con una pila de papeles, carpetas y cuadernos por uno de los pasillos del instituto. No, pobrecita. La parasaurio estaba claramente superada por la cantidad que llevaba en las manos. Los compañeros los cuadernos apenas se mantenían en equilibrio. Podía ver que ella hacía esfuerzos por levantar la vista y distinguir qué camino tomar. Anon miró ingenuo de qué hacer en ese momento. Sería tan fácil el caminar a la salida y tomar el camión en dirección a su olvidado departamento y tirarse para hacer nada en toda la tarde. Tal vez después de unas horas en internet podría salir, comprar algo barato para cenar y olvidarse de todo hasta el día siguiente sin ser molestado. Pero su mirada se posó una vez en la chica rubia. Ella trataba de acomodar sus carpetas sin mucho éxito. Pero su mala suerte es en movimiento. Uno de ellos se deslizó para caer al suelo. Esto ocasionó que varios papeles salieran volando en distintas direcciones. El sonido de frustración salió de Naomi, a lo que ella dejó la pila de documentos intactos en el suelo y comenzó a recoger las hojas cercanas. Sus manos hacían lo posible por agarrar los archivos lo más rápido y cuidadosamente posibles. Pero al ser hora del fin de clase, los alumnos comenzaron a caminar donde estaban los papeles que cayeron al suelo. Ya era tarde para muchos de los documentos. Los papeles fueron pisoteados por la multitud que se dirigía a la salida de la escuela. A pesar de las súplicas de la parasol, nadie escuchó los ruegos de no dañar los papeles. Incluso unos cuantos estudiantes se tomaban el atrevimiento de volver a pisotear algunas de las hojas y reírse de la chica. Aún no era tarde el ignorar toda la escena. Estaba seguro que alguien más notaría eso y se detendría a ayudar a Naomi. Pero la verdad era que nadie le importaba la parasaurio que estaba en el suelo. Sí, tan solo unos pasos más y no tendría que estar con algún problema como lo era esta chica. Vamos por tu redención, Otaku Cheat Poster. Oh, por Jesús Raptor. En su cruz de piedra. Supongo que podría darle una mano. Sí, sí, es verdad. ¿Algo así? O sea, le subí un poquito más. Pero te digo, es que ando neutro. Odiándose a sí mismo por su decisión, Anon regresó en dirección de Naomi y comenzó a recoger los papeles que estaban más alejados de la rubia. Podría ver muchas de las páginas estaban arruinadas por las marcas de pisadas, así que se separó con cuidado a las que aún eran rescatables. Pasaron unos momentos antes de que despejara el área. Luego pudo ver al adolescente sosteniendo uno de los documentos pisoteados. Su mirada decaída mostraba que era un trabajo ya perdido. Ella no había notado lo humano en absoluto todavía, incluso si él había juntado los documentos más alejados de su posición. ¿Necesitas ayuda? Una absorta Naomi casi da un grito cuando una voz que reconoció la trajo de vuelta a la realidad. Len, no, por favor, brother. No empieces, no empieces. Oh, Anon, qué sorpresa. ¿No deberías estar de camino a casa? Ella dijo cambiando el sueño fruncido a una sonrisa tratando de ocultar lo que sentía. No, men. Sin decir nada más, el chico extendió una mano hacia la presidenta que aún se encontraba en el suelo. Ella lo miró sorprendida ante el gesto que estaba recibiendo. Nomi dio su mano para sujetar la del calvo antes de sentir que el tacto firme y la fuerza para ayudarla a levantarla del suelo. Anon vio el cambio de su rostro ante esa acción tan simple. Por unos instantes Nomi parecía incrédula que alguien le ofreciera una ayuda. Y al humano no le gustó nada eso. Nadie debería sorprenderse por recibir este tipo de ayuda. A ver, Calvo. Si supieras, o sea, nosotros tenemos contexto como espectadores, pero este cabrón, esta persona no sabe lo que esta mujer está sufriendo, man. Pobrecita. La chica... Ay, pobrecita, man. La chica se terminó de levantar y comenzó a acomodar sus gafas que amenazaban por caerse de su rostro.
Ambos quedaron en un silencio incómodo mientras ella terminaba de arreglar su ropa, que tenía leves rastros de polvo. Estaba justamente en ello, pero vi que vi que necesitabas que alguien te diera una mano. El humano miró una pila de papeles y se la entregó a la presidenta. Oh, muchas gracias, Anon. Yo estaba tratando de llegar a mi casillero. No era mi intención quitarte tu tiempo. Ella dio una sonrisa triste al ver que muchas de las hojas estaban arruinadas. Para nada. Si quieres puedo ayudarte. Traes muchas cosas contigo. Él dice mientras ve que la pila del suelo es realmente enorme. No quisiera ser inoportuna, Anon. Aún así aprecio tu gesto. La voz baja casi era una súplica de algo, solamente reemplazada por una falsa alegría. Sí, pero te digo, Ano no sabe. Ano no sabe el gesto. O sea, un pequeño gesto puede hacer un gran cambio en alguien, sí, pero Ano no sabe. Él no sabe qué le pasó a ella y es muy triste. El humano hizo una mueca ante esto. Naomi le había dado vía libre para irse a casa y no le tomaría más de unos minutos caminar para salir del instituto como lo tenía planeado inicialmente. No había manera que esta chica pudiera cargar algo así por su cuenta sin ayuda. Solo desearía no tener estos brazos larguiduchos sin fuerzas para estas cosas. ¿Larguiduchos, cabrón? ¿Cómo? ¿Larguiduchos? No, ya me calmo. No es molestia. Ahora dime, ¿dónde queda tu casillero? Él trató de disimular su rostro la dificultad. Él trató de disimular en su rostro la dificultad de traer las cosas de la presidenta. Oh, claro, por aquí. Naomi hizo un gesto para que la siguiera. Brazo de la paja. El calvo comenzó a caminar al lado del aparasaurio. Ninguno había dicho palabra alguna y caminaron en silencio. Lo único que sabe es que la está pasando mal y que todos la odian, pero no sabe por qué razón. Sí, por eso digo, por eso no se inmuta tanto al ver por eso le molesta tanto, no se inmuta cuando del simple gesto de Naomi, o sea, ¿me entiendes? Y una cosita más, no creo que no voy a poder gritar, o sea, si voy a gritar me voy a tener que callar la boca porque tengo el micrófono súper sensible, pero súper sensible. O sea, me hago un SMR en chinga, pero sigamos. El calvo comenzó a caminar al lado del aparatorio. Ninguno había dicho palabra alguna y caminaron en silencio. Anon tiene tan poca autoestima que piensa que es un flacucho cuando está bastante bien físicamente. Mucha paja, bro. Es el resultado de mucha paja. Lo cual era bastante raro para Nomi. Las veces que habían estado juntos no paraba de hablar y podía haber jurado que no se detendría nunca, incluso si su vida dependiera de ello. No pasaron más de unos minutos antes de llegar a un casillero situado cerca de la oficina de Spears. La chica abrió la puerta metálica, tomó la mayoría de las carpetas y cuadernos. Eso había quitado un gran peso al humano, que solo atinó a soltar un suspiro de alivio. No sabes cómo te agradezco, Anon. Fue muy amable de tu parte. Ella se mostró un poco más relajada, aunque se escuchaba un tono de agotamiento en sus palabras. ¿Hombre? ¿Cómo? Das, no empieces, brother, no empieces. Ella se mostró un poco más relajada, aunque se escuchaba un tono de agotamiento en sus palabras. Das, no empieces, por favor. Anon podía tomar eso nuevamente como la oportunidad de irse. Otra más que sin duda en un momento diferente hubiera aceptado en segundos. ¿Qué más quedaba? Ya había hecho su buena acción del día. Ya era hora de irse y hacer shitpost por el resto de la tarde. Hacer enfadar a unas cuantas personas en internet. Dar por finalizado todo. Aún así, hacer eso, dejarla sola, no se sentía bien. Bueno, ¿qué tal algo de compañía? Él trató de sonar lo más natural posible, levantando sus hombros como si fuera cualquier cosa. No, no, men, su carita. Me va a matar, men. Eso, eso sería fantástico. No, pobrecita, men. No me dijo ahora con una sonrisa más natural y genuina. Él no podía evitar notar eso, pero no dijo nada.
Simplemente ambos comenzaron a caminar en la dirección a la biblioteca por petición de la Parasaurio. Aaron esperaba que pudiera llegar ahí en silencio. Sus esperanzas se desmoronan rápidamente. Siendo como es Naomi, ella había iniciado una conversación, y esto provocó que Aaron se arrepintiera rápidamente de sus acciones. Es que es el problema, no sabe escuchar, o sea, ahorita Aaron no sabe escuchar bien a la gente, o sea, pero bueno. El camino hacia la biblioteca era infinitamente más largo, casi tanto como la palabrería de Naomi, que ahora estaba relatando la extensa selecta de variedad de libros de la escuela. Por alguna razón, ya había ganado un premio. ¿Qué clase de escuela gana premios por tener libros? Y es así como gracias a una colecta del Consejo Estudiantil pudimos ganar esa competencia a nivel estatal. Incluso recibimos un reconocimiento que está en la vitrina de premios de la escuela. Casi deja caer la pila de hojas por la emoción de recordar ese suceso. Soy alguien que sabe es el físico de un hombre sin ser gay. Como dijeron los hombres, si no se tocan la mano, si no se tocan la mano, no es gay. Así que Len está justificado. Ella casi deja caer la pila de hojas por la emoción de recordar ese suceso. Vaya, sí que es sorprendente. Debió ser sido muy emocionante. El chico dijo, tratando de ser de su tono, de no delatar a su desinterés por muchas palabras por las palabras de la presidenta, aunque dudaba de que Naomi lo entendiera el sarcasmo siquiera. Lo fue. ¿Qué tal si en otro momento te muestro los premios que ha ganado la escuela? Naomi estaba muy animada de compartir más de sus pasiones con el recién llegado. Claro, no puedo esperar. El cabo no pudo evitar soltar esa última frase con un obvio tono de sarcástico, y como imaginaba, ella no había notado eso en absoluto. Mira, mira, Naomi sí sabe que es sarcástico, que es sarcasmo, pero saber que mínimo le están prestando un poquito de atención es bonito, o sea, un poquito de atención o una compañía de alguien con quien hablar es bonito, ¿sabes? Te digo, como mi padre, no entiende de lo que yo he jugado, o sea, no entiende de lo que hablo y esto, pero sí me ha prestado atención como para darme su opinión sobre algunas cosas, y es bonito, ¿sabes? Un momento, sí. Ah, ¿esperan un momento? Me hablan. Ya está, ya volví. Perdón. Seguimos, ¿no? Sí. Perdón. Es que mi madre me habló y pues en corto pues entonces le pasé el de esto a mi papá, pero pues pasó tan rápido que dije, pues ya podía dar una vez. Pero bueno, sí, no, un poquito acá, sí. Se escucha bien, ¿no? O sea, porque voy a hablar un poquito más alto para que no se escuche lo que hay afuera. Luego voy a poner esas gomitas para que se aísle el sonido, que la verdad odio el exterior de mi casa. Pero bueno, le damos, seguimos. Sí, seguimos. ¿Están acá? Espérenme, ando viendo algo. Un segundo, por favor.
Miren, me voy a mutear un rato, ¿va? Es que al parecer esta familia, aunque seamos dos malditas personas, no pueden entender lo que me refiero a que estoy grabando un directo y que cada maldita palabra se escucha en esta este mugroso micrófono tan sensible. Así que espérenme aquí, ¿sí? Y gente de YouTube, adelántenla hasta que vuelvan a ver un cambio de este menú. Yo ahorita voy a hacer unas cosas, no tardo.
Ya volví. Ya. Al parecer, creo que la palabra estoy grabando, necesito privacidad, creo que no existe cuando vives con una persona que literalmente esa palabra no le encabe en su cabecita. Se necesitaron más que palabras para decir que entendía. Pero bueno, volviendo, sigamos. El cabo no pudo evitar soltar esa última... ¿el de qué? Claro, no puedo esperar. El cabo no pudo evitar soltar esa última frase con un obvio tono sarcástico. Y como imaginaba, ella no había notado el sarcasmo. Estoy estudiando, ¿te suena familiar? Es casi lo mismo. Pero aquí te digo, o sea, mi padre no puede, o sea, su tono siempre va a ser fuerte. O sea, literalmente puedo escucharlo desde la maldita sala. Y eso que mi puerta no puede pasar, no, ninguna pared no puede escuchar el sonido. O sea, dime tú, pero Dios mío. Bueno, aquí estamos. La rubia abrió las puertas de la biblioteca, la cual estaba casi vacía en su totalidad. Solamente algunos estudiantes estaban en sus mesas leyendo y buscando información para sus trabajos. El humano no pudo evitar soltar un silbido de asombro. Vio que Naomi no bromeaba cuando decía que la biblioteca era realmente extensa. Aún así, no creía que eso fuera el motivo de algún premio. La chica dio un saludo al encargado del sitio, que apenas dio una señal de vuelta como cuando la vio. Anon se preguntó en ese momento cómo la rubia cómo la rubia tenía permitido el acceso, con su voz que era capaz de alcanzar bastantes decibelios cuando se lo proponía. Al menos debería tener prohibido acercarse a la biblioteca. Solamente necesito los datos de esas hojas que se arruinaron para reimprimirlas. Aquí les faltó poner sus ojeras. El tono sorprendentemente bajo de la chica hizo que Anon levantara una ceja. ¿Quién lo diría? Ella puede ser silenciosa cuando se lo... No debería tomarme más que unos minutos. Cuando ella comenzó a dividir los papeles de la mesa más cercana para hacer su trabajo más sencillo. Asimismo, se había instalado una de las computadoras de la escuela. El tiempo había empezado a correr. Para la vista de cualquier persona común podría haber sido un lapso relativamente corto, pero para Anon esto era eternamente aburrido. Cada segundo era un martirio para el hombre que había tomado un lugar justo al lado del aparasaurio, mientras la veía trabajar de manera silenciosa. No pudo evitar replantearse algunas cuestiones. Nah, yo con ayuda... Les, les faltó poner las ojeras. ¿Dónde? Mira, aquí era. Ok, mira. Aquí, aquí. Ajá, yo no pude evitar replantearse algunas cuestiones. ¿Qué demonios hago aquí? Anon se preguntó internamente, mientras contemplaba la manecilla del reloj de la biblioteca más lento de la vida. Si bien su intención era ayudar a Naomi, y eso merecía algo de reconocimiento por parte del mundo entero en su opinión. Ella había dejado en claro que podía irse cuando quiera, pero ahora estaba aquí junto a esta chica haciéndole compañía. ¿Y por qué? ¿Compasión? ¿Lástima? ¿Es porque nadie más en el mundo parecía querer ayudarla? Sí, no te me asustes, no te me asustes, Len. Ten un bolillo para el susto, ten. Se lo da. No te preocupes. ¿Es porque nadie más en el mundo parecía querer ayudarla? No es como si tuviera un efecto, no es como si tuviera efecto en especial por ella. Aunque a estas alturas podría decir que nadie en la escuela parecía respetarla un poco. O él hubiera preferido evitarla como la peste. Ella era demasiado entusiasta, demasiado animada y podía decir que vivía en el mundo de color rosa. Perfecto color de rosa. Y eso era lo que contrastaba con lo que había visto de ella en los últimos días. ¿Ves? Este frame es el único que le falta ojeras. Este exacto. Anon, ¿serías tan amable de pasarme ese documento, por favor? La voz de Naomi hizo que volteara hacia el objeto que estaba señalando.
Él solo acercó la mano hacia donde estaba la hoja maltratada y se dispuso a pasarla a la presidenta. Sin embargo, su mirada se posó en lo que estaba escrito en el pedazo de papel. No le tomó mucho tiempo para leerlo por completo. Su ceño fruncido ante lo que estaba escrito en ello. Naomi, ¿qué es esto? Se preguntó si pasarle la hoja Se preguntó si pasarle la hoja. Necesitaba una respuesta antes de afrontar a la chica sobre el contenido. Oh, esos son los formularios de los estudiantes para poder pedir prestado, pedir prestado tiempo en el auditorio o las instalaciones de la escuela general. En esta semana han llegado muchas peticiones. Nuestros compañeros están entusiasmados por este último semestre. Creo que por fin han decidido usar al máximo el tiempo que les queda en el instituto. Y yo estoy feliz de ayudarles. La rubia dijo sorprendentemente mientras imaginaba a sus compañeros haciendo uso de todo lo que tenía que ofrecer en la escuela. Anon hizo un intento por asimilar toda la información. ¿Qué dijo la chica? Como siempre, parecía que sus palabras nunca terminarían e incluso había recibido una llamada de atención por el encargado de la biblioteca por levantar la voz en la última frase, aunque ella no lo había escuchado en su entusiasmo desmedido. Ya veo. ¿Y por qué esto? Y es por esto por lo que has faltado a la clase de lengua. Esa frase del humano hizo que la alegría de Naomi disminuyera. Sí, no solo a esa clase, de hecho. Como la presidenta, debo hacerme cargo de asuntos relevantes de las peticiones y sugerencias de los estudiantes. Últimamente han llegado muchas, así que tuve que pedir permiso a los profesores para poder redactar todos estos formularios. Ver si están disponibles los lugares para ello, buscar horarios y marcarlos como eventos programados. La parasol se escucha agotada por recorrer todas esas horas empleadas para ello. He tenido que faltar algunas clases, pero al final del día siempre pido a los maestros las tareas y trabajos para no tratarme con los temas. Como presidenta debo poner el ejemplo. Ella dijo acomodándose sus lentes con algo de orgullo ante lo que ella pensaba que era la actitud que debía poner en esa situación. Antes era más rojiza. Yo la veo igual. No sé si no sé, yo no sé, o sea, yo la veo igual, pero si ves que está, creo que es un menos rojiza, creo que sería por lo apagada que se ve, ¿me entiendes? Por lo que la ruptura le ocasionó, ¿me entiendes? Sería eso, como un, eso. Sí, te digo, yo la veo igual. No digo, o sea, se ve muy apagada, o sea, pero bueno. Sigo antes de que me quede atrás. Ya les quité un poquito de tiempo sin decir nada. Ella dijo acomodándose los lentes con ¿Y haces esto tú sola? Esa pregunta hizo que la chica pusiera un gesto triste por unos momentos. Bueno, antes Nasser me ayudaba en esto, pero él dimitió al consejo. Los demás miembros andan ocupados en clases o simplemente me avisaron que no podían encargarse del asunto y que debía hacerme cargo yo misma. La voz de Naomi delata algo de dolor al recordar sobre cómo eran antes las cosas para ella. Anon frunció el ceño ante eso. No había duda de que algo estaba mal. Solo unas preguntas más y podría afrontar a Naomi con lo que había descubierto. ¿Y Spears sabe algo de esto? Él agitó la hoja remarcando que hablaba de las peticiones. No, él ha estado ocupado con otro tipo de cosas. Me ha asignado encargarme de esos asuntos. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Pasa algo? Ella dice mientras mira algo preocupada a su acompañante. El calvo simplemente toma un lápiz cercano y empieza a subrayar varias cosas de la hoja que estaba sosteniendo. Su mirada se posa en otro formulario que toma con rapidez y empieza a subrayar las partes específicas. Una vez satisfecho se las pasa a la presidenta, que está confundida al respecto. Ah, antes era distinto, tenés que tener el Snoot Game para jugarlo y cambia al menos, tal vez seguramente. Ah, ok. No entiendo, ¿no? ¿Qué pasa con esto? La parasorio mira interrogante la hoja. Aún no se había dado cuenta de lo que indicaban las marcas. Te están jugando una broma. El calvo no pudiendo más dejó salir la verdad a la chica. ¿Qué? ¿Qué? Naomi solo atinó a decir mientras parecía congelada en su sitio.
La mayoría de estos son bromas con nombres falsos y temas del doble sentido, muy malas por cierto. Anon puede sentir hasta vergüenza ajena, no puede creer que alguien pueda hacer caer en estas bromas básicas de niños. No puede ser cierto. Debe haber un error. Ella dijo negándose mientras leía mejor las hojas que tanto le había costado redactar. Anon solo suspiró ante eso. No podía imaginar que alguien fuera tan ingenuo. Esto prácticamente eran las bromas de niños de primaria. Las cosas que compartes con los amigos a edades tempranas, nada comparado con lo que había visto y hecho en internet claramente. Aún así, era bastante evidente. Para cualquiera a excepción de Naomi. El calvo tomó un respiro antes de explicarle a la parasauria el significado de muchos de los nombres y temas de las hojas. Hubo algo de diversión en ello cuando la chica confundida parecía comprender algunas de las cosas. Su rostro se volvía rojo de vergüenza cuando comprendía que muchas de las hojas solo eran una broma sexual sobre miembros masculinos de dinosaurios. No puedo creerlo. Entonces, ¿todo esto? Ella tomó una enorme cantidad de documentos que había separado. Bueno, ve el lado positivo. No tendrás que escribirlos nuevamente. Yo... Todo ese trabajo y tiempo perdido. Para este punto, la presidenta estaba hablando sola consigo misma. La incomodidad se apoderó de nuevo de Anon. Podía ver fácilmente que esto había sido duro para Naomi. Solo podía imaginar que estaba cansada de invertir tanto tiempo y esfuerzo en lo que al final fue una broma. Mira, yo sé lo que es después, lo que es tirar tanto esfuerzo a la basura. Es muy duro, la verdad. ¿Estás bien, Naomi? El calvo pudo ver que la chica estaba apretando con fuerza una de las hojas que tenía en sus manos. Por unos instantes notó fuertemente esa impotencia en el rostro de la chica. Podía decir que no la estaba pasando nada bien. Mira, ¿ves? Aquí está de nuevo. Las ojeras no las tiene. Claro que sí. Creo que solamente iré revisando cuáles son los formularios falsos, separando las peticiones que tendré que cancelar. Tengo que ir cambiando las fechas y saber cuáles de estos carteles son reales. No puedo dejar que una pequeña broma arruine las peticiones verdaderas. Su mirada baja y los lentes logran ocultar sus ojos, pero aún se podía notar el destello cristalino que tenía en sus iris. Ella se está aguantando las ganas de llorar. El humano pasó una mano por su calva cabeza. Realmente no sabía qué hacer en una situación como esta. Aunque ahora que lo pensaba, en este día le habían puesto en problemas le habían puesto en problemas que nunca antes había experimentado. Ser el otaku aislado de una escuela no ayuda precisamente a solucionar problemas verdaderos de otras personas. Primero el asunto de los pronombres, el binarismo, Trish y sus amenazas, Nasser y el conflicto con su hermana, Fang y sus problemas reprimidos que amenazaban en explotar en cualquier momento, y ahora Naomi y sus esfuerzos de por fingir que estos problemas que estaban pasando no le afectaban. Parece que el destino quiere que trate con todos los problemas que hay en esta escuela. Fácilmente podría quedarse callado, no decir nada ah, inmiscuirse más de los problemas que no eran suyos, pero eso no había servido de alguno de los casos. Sentía que había cometido un error en no decir algo con lo que pasó con Fang y Nasser. Había momentos donde no decir nada era peor y había momentos donde tenías que decir algo. Naomi, mira, esto que te hicieron está mal, no tienes la culpa de nada. Él comenzó a hablar, pero la dinosaurio naranja aún no respondía a sus palabras. Desconozco por qué lo han hecho. Ellos no saben la dedicación, esfuerzo y el tiempo que le has otorgado a estas malas bromas. Creo que es de admirarse. Eso muestra la buena presidenta que eres, ya que pensabas que estás ayudando a tus compañeros. Incluso si era necesario sacrificar tus clases y tiempo. Ante esas palabras, la mirada de la chica voltea un tanto sorprendida para ver al humano. Dudo que alguna vez ellos les interese siquiera lo mucho que te esfuerzas. Pero al menos quiero que sepas que yo creo que estás haciendo un buen trabajo. Él le da una sonrisa de simpatía. No hay mucho más que decir. Naomi tiene una mirada en blanco. Ella no puede sentir nada al principio, pero ahora sabe que las lágrimas pueden salir en cualquier momento. Con tranquilidad la chica busca su pañuelo que tiene en la mano, que tiene en uno de los bolsillos. Se quita las gafas y se los pasa por los ojos. Ha pasado un rato desde que alguien le ha dicho que ha hecho un buen trabajo de manera honesta.
y no sabe por qué, pero le ocasionó un dolor grande en su corazón. No, Anne no lo sabe, pero desde que ella fue nombrada presidenta, siempre habían existido las felicitaciones y los halagos por su excelente trabajo. Ahora parecía que era el estándar mínimo que esperaba de su labor. El único que se había interesado a la profundidad fue Nasser, pero incluso aquella frase carecía de un verdadero significado con el pasar del tiempo, como si de igual manera fuera lo que esperaba de ella. Ahora que se había separado de su novio, las cosas eran más complicadas que nunca. Ahora la trataban peor que cuando era la nerd de antes de postularse para presidenta. No había felicitaciones o apoyo alguno, así como, como si la única persona que le interesaba por ella dejara de existir. Era como si lo duro que había trabajado para ganar la aceptación, respeto y buscar el bien de sus compañeros no hubiera servido de nada. Gracias, Anon. No sabes cómo necesitaba escuchar eso. Ella dice mientras termina de limpiarse las lágrimas que han alcanzado a salir de sus ojos. Asimismo le da una sonrisa triste. Ambos guardan silencio en un rato, aunque menos incómodo en esta ocasión. Hey, hey, ¿qué dices si te ayudo a saber cuáles de estas cosas son solo una farsa? Puede que hay más hojas de las que pensaba en esa pila de papeles. El humano habla con un tono animado, con clara intención de cambiar el ambiente que ha creado. Yo apreciaría eso. Ah. Ahora el rostro de Naomi parece más iluminado. Aún se puede sentir que su sonrisa no es verdadera, pero al menos algo ha cambiado en ella. ¡Ah! ¡Qué bonito, men! ¡Ah! Anon mira, Anon la mira por un momento. Sabe que su plan original era mantenerse alejado de los conflictos y pasar desapercibido se ha acabado. No hay manera de que en este punto pueda hacer algo invisible, y menos con las personas que ha estado interactuando. Ambos adolescentes se concentran en los documentos. Los minutos pasan entre bromas ocasionales de Anon por explicarle a Naomi las bromas sucias y la vergüenza de la chica y el sonido de las teclas al redactar nuevamente los documentos verdaderos. Pero por una razón el tiempo ya no es tan lento y aburrido como lo era antes. Con ello, la tarde pasa volando mucho antes de lo que esperaban. 3. Empatía. Una semana después. Bro, te veo algo afligido. ¿Seguro que no quieres hablar de ello? La voz relajada de Red se escuchó entre la multitud de personas que estaban en la cafetería. No. Un tono bajo y cansado. Con un tono bajo y cansado, Nasser habló mientras daba un bocado de su delicioso sándwich de carne. Como quieras, bro. Pero ten en cuenta que nosotros no juzgamos, ¿verdad, Anon? El velociraptor dijo mientras devoraba una dotación de brownies especiales. El humano miró cómo el Tero estaba perdido en sus pensamientos. Nasser era un buen tipo, un bro total, como diría Red. Pero incluso tenía problemas personales que no quería revelar. Simplemente ser un asunto familiar ya lo convertía en privado por principio propio. No podía culparlo. Cada quien tenía problemas en los que no podía permitir dismi- dismi- ah, inmis- inmiscuir a otras personas. Él mismo era la prueba de ello. No por nada le preocupaba que su turbulento pasado se diera a conocer en la escuela. Y menos con estas personas que se juntaban ahora. Y pensándolo bien, ¿cómo había llegado a esta situación nuevamente? Sí, hay progreso con Anon. Este calvo ya está teniendo progreso. No pudo evitar recordar cómo hace menos de una semana era un paria, alguien que se había autoexiliado con el fin de no tratar con ninguno de sus compañeros de clase. Pero ahora se juntaba con Nazi y Red, un dúo que por sí solos parecían como el agua con aceite. Uno era la estrella de atletismo, un chico popular que era amado por todos, y Red era el distribuidor, vendedor y probablemente mayor consumidor de café de todo el Instituto Volcano. Sin duda, esa era una combinación que no esperaba encontrar nunca, y menos formar una amistad. Sí, yo tengo amigos así. Aun con eso, ellos habían sido excelente compañía, mejor que cualquier humano en su antigua escuela en el mejor de los casos.
Desde el incidente de Fang la semana pasada, las cosas parecían que volverían a ser como siempre, solamente él y la soledad que tanto ansiaba. Pero el solitario humano se vio abordado por estos dos dinosaurios. Ellos venían juntos a las horas del almuerzo de cada día en la escuela y se sentaban en la mesa donde él estuviera ocupando. Las primeras veces había buscado cualquier excusa para evitar juntarse con ellos, pero ese pensamiento se esfumó rápidamente cuando aprendió que era más fácil convencer a Red que dejara de consumir esas misteriosas sustancias ilícitas que perderlos de vista. Así que ahora se encontraba aquí con sus conocidos, amigos, bros. Era difícil saber eso cuando ni siquiera habían podido aclarar esos términos desde un principio. Podría suponer que muchas veces la amistad empieza de esa manera. Un grupo de personas que se juntan por intereses en común de un momento a otro compartían número de teléfono y luego se encontraban saliendo a lugares tontos en grupo. Eh, Literalmente yo llegué solo al segundo. Lo de salir a juntarse con amigos, eso nunca pasaba. Anon nunca había hecho amigos fuera de internet y solo conocía algún que otro otaku de la escuela pasada. Él había descubierto que los amigos en los foros de shitpost, una manera más bonita de decir idiotas, esos mismos que se burlan de ti, te mandan enlaces a páginas obscenas de mal gusto y se mofan de haberse acostado con tu madre por menos de 10 veces al día. Eran más confiables que los amigos que existían en la vida real. Al menos ellos se burlan de ti unas cuantas horas hasta que encuentran una víctima más patética en las redes. Luego solo te volvías un mal meme que nadie quería compartir. En su escuela había sido un objeto de burlas y bullying, a tal grado que había ido a parar a otra escuela al otro lado del país. Cielos, incluso sus padres lo miraban con esos ojos de decepción cuando se enteraron cómo su hijo se gastaba el tiempo y dinero que le daban. Solo recordar que le pusieron el ultimátum de universidad o el ejército hacía que no se molestara en pensar en ellos como familia, y esa era una fuerte bofetada a la realidad. En palabras simples, ellos se querían deshacer de su propio hijo lo más pronto posible. Así que el estar en compañía de Nasser y Red en realidad había sido una mejora bastante grande en su opinión. Parecía que ninguno de los dos tenía los deseos de inmiscuirse en sus asuntos o preguntar por qué había sido transferido a la escuela en primer lugar. Es que es código de bros. Es código de bros. Tú no preguntas la vida de alguien y ellos no te van a preguntar nada. O sea, si yo le pregunto a Len, si a Len no le pregunto por qué pasó con su vida, él no me va a preguntar tampoco. O sea, no queremos meternos en asuntos delicados o algo así, pero me se entiende. Simplemente eran amigos que hacían compañía en la hora del almuerzo, pero podía sentir que Nasser era un hermano al igual que Red. Sí, Nasser, ¿qué problema tienes ahora? Tal vez las palabras de su amigo hicieran que olvidara el sabor de la basura que le llamaba comida barata. Solo problemas familiares de la noche anterior, no se preocupen. Él dijo con la cabeza baja, como si estuviera acostumbrado a guardarse sus problemas para él mismo. ¿Cómo qué? El humano soltó otra pregunta de manera casual. Podría apenas conocer a su nuevo amigo, pero era claro que es el tipo de persona que debes insistir para que deje salir sus frustraciones. Lo mínimo que podría hacer era escucharlo, dejar que se desahogue un rato. Tal vez no se solucionarán las cosas, pero por algo se empezaban y para eso están los amigos. Al menos eso le habían dicho que significaba la amistad. Es mi hermana, de nuevo. Con un suspiro, Nasser comenzó a recargarse en su asiento. De nuevo su hermana. El calvo no pudo evitar pensar en todas las veces que Nasser se sentía frustrado. Era por las acciones de Fang. No de mala manera, pero sus preocupaciones siempre giraban en torno a ella. Cuando iba a irme a dormir, cerca de la 1 o 2 de la mañana, ella estaba parada ahí, mirando el microondas fijamente, viendo a los Dino Nuggets girar y girar. Solamente eso. Él dijo con un conflicto interno al no saber qué era lo que le sucedía a su hermana. ¿A la 1 de la mañana? Ano levantó una ceja y provocando que Nasser sintiera ante ese gesto. Le pregunté qué pasaba, pero lo único que me dijo fue, vete a la mierda. Nasser pasó una mano sobre su cabeza mientras miraba la mesa de la cafetería.
Pensé que dejaría en dejarla en sus asuntos, pero al darme la vuelta me encontré a mi padre. Había bajado por agua y no estaba nada contento. El Tero frunció el ceño cuando recordó la fuerte discusión que tuvo Fang y su padre. Solo se gritaron entre ellos. Al final ni siquiera le dejó que tomara los Dino Nuggets del microondas. Vaya que son sus favoritos. Para ese punto, Nasser solo dio un suspiro de frustración. Ah, intenté hablar con ella y solo dijo, es tu culpa, sal de mi vista, imbécil ala rota. Y luego me encerró en la puerta, me cerró la puerta en el pleno hocico. Una mirada de resignación surgió del chico antes que tomara lo que quedaba del sándwich y lo aplastara con su mano por enojo. Bro, eso apesta. Red dice mientras toma un agua sospechosa que hace que sus ojos se dilaten. No parece sorprendido, y lo más probable es que Fang ya se lo haya contado. El humano quedó en silencio un rato. Sinceramente, esperaba que los problemas del Tero fueran menores. No había manera que pudiera decir algo para solucionar los problemas de Nasser. Es el código de hombres, exacto. Lo lamento escuchar eso. No sé qué decir. No tengo hermanos para saber cómo lidiar con ello. El humano dijo con sinceridad. Aún con eso, su amigo parecía tener un gesto agridulce ahora. Está bien. Aún así, gracias por escucharme. Ambos. La voz de Nasser se escuchó un tono más ligero. Aún existía frustración en sus palabras, pero al menos había soltado lo que llevaba cargado consigo desde la noche pasada. Hey, bro, cuando quieras. Siempre estamos aquí para escucharte. ¿Sabes? Es raro. Tú no preguntas y yo tampoco lo hago. Exacto. Decía, es raro ver a Red sin Trish, ¿sabes? Es muy raro. O sea, no te acostumbraste, o sea, yo que me lo quemé al 100%, o sea, es raro ver a Red sin Trish. Y bueno, ver esta combinación. Estos tres juntos es raro, pero se siente bien, se siente único. El cómodo ambiente terminó cuando la campana se escuchó, indicando que la hora del almuerzo se había acabado. Con ello, el grupo se levantó de sus asientos. Aquí hay un error de este. El grupo se levantó de sus asientos y se despidieron uno de los otros. Se despidieron unos a los otros para dirigirse a sus respectivas asignaciones. Anon comenzó a caminar, aún con los pensamientos sobre la situación de Nasser y Fang. No había mucho que pudiera hacer. Era un problema muy personal entre ellos dos. No lo, no se lo había mencionado a su amigo, pero su opinión personal era casi como si Fang tratara de alejar a su hermano en cada oportunidad, alejarlo de su vida. ¿Por qué lo odia tanto? Por momentos, anhelo la calma del almuerzo. Anon sabía bien que esa tranquilidad se debía a la falta de las dos chicas, Trish y Fang. Ellas llevaban días almorzando en el auditorio de la escuela, solo juntándose con Red después de las clases y dedicándose a sus asuntos de la banda. Espérenme, déjenme actualizo página. Parece que hay delay, o eso creo yo. Creo, o tal vez sea Len que trae delay. Pero de una vez verifico. Amigo para verificar. Ok, de una vez. En un principio podía sentir la ira y hostilidad de Trish entre las clases que compartían. No hubo alguna palabra cordial de por medio. Solo las múltiples amenazas pasivo-agresivo del día a día de la Trish que le recordaban que nunca tendría un día normal sin ser vigilado. No, es que Len justamente respondió lo del pacto de hombres, de que tú no preguntas. Sí, es que Len respondió, o sea, sentí que Len respondió tarde porque yo estaba ya un poquito más lejos y Len respondió apenas lo del pacto de hombres, de que tú no preguntas, yo no pregunto. Nada más eso, nada más era un tic que me dio, pero sigamos. Por, por Dios, en muchas ocasiones tuvo que rezar a Jesús Raptor para que la pequeña y bien dotada de pecho que era esa Triceratops no se viniera a él con una embestida sorpresa. Los motivos. Trish tenía la extraña idea de estar interfiriendo con los asuntos de su banda y afectando su relación con sus amigos. Bueno, esa era la manera más sencilla de traducir las simples palabras de odio que decía todos los días.
Sí, o sea, creo que le entra ahí un poquito de delay y no quiere moverle para no perderse nada. Pues me hago la idea que cuando le enseñé el pequeño error del frame de Naomi, creo que anda viendo bien qué pedo. Pero bueno, sigo. Esa era la manera más sencilla de traducir las simples palabras de odio que decían todo lo que decía todos los días. Mantente alejado de mis amigos y de mi banda, estúpido skinny de mierda. Incluso en la clase de matemáticas le había reclamado por construir una railgun junto a Fang, alegando que era una imprudencia enseñarle eso y que mejor era mantenerla alejada de cosas de un hombre niño. Esa perra de Trish. Un humano pensó en cierto resentimiento ante las siempre jodidas críticas y brusquedad de la Trish. Fue muy iluso de su parte llegar a creer que ella estaría en cierta tranquilidad sabiendo que él y Fang habían resuelto el malentendido de la semana anterior. Sí, a falta de lógica y a razón de ellos dos habían solucionado sus problemas, aunque todo fue un malentendido desde un comienzo, no hubiera pensado que pudieran regresar a esa convivencia más o menos pacífica que habían tenido el primer día en el laboratorio de ciencias. Fue al pasar un par de días que Anon fue arrinconado en uno de los pasillos de la escuela por Fang. Por unos momentos el humano había pensado que el aptero regresó para acabar el trabajo. En realidad, es que ella buscó para disculparse por su actitud la vez anterior. Nunca antes supondría que Fang, de todas las personas en el mundo, sería alguien que podría retratarse, y más con los problemas que estaba pasando. Pero la mirada de angustia e impotencia en su rostro podía asegurar de que era una disculpa genuina. Ignoraba si fue por petición de Nasser o por algo más, así que Anon terminó aceptando la disculpa sincera y algo brusca del atero. No tenía caso guardar algún rencor o problema con alguien que ha admitido que no ha actuado muy bien del todo. Además, era la primera vez que alguien se disculpaba con el humano sobre alguna mala oposición o alguna agresión. Ambos habían acordado iniciar desde cero una vez más. Ignorarían el problema de los pronombres y el altercado de la cafetería. Sorprendentemente, esta Fang había sido muy buena compañía, una persona única en el mejor de los casos. Como compañeros de clase de ciencias habían resultado bastante aceptables. Ahora que ya no había conflictos que pudieran relajarse un poco. ¡Wow! Oye, esto está bien, ¿eh? Fang es realmente agradable una vez que la conoces. Solo hay que darle la oportunidad. Se anda yendo la voz. La voz de Nasser resonó en su cabeza, recordando las palabras que le había dicho en uno de los primeros días que había compartido el almuerzo con sus nuevos amigos. Sí, o sea, ah, mejor no digo nada. Sigo. Él tendría que admitir que tenía razón. Apenas llevaba unos días de ser compañeros y no había sido tan malo. ¿Podría ser que también Fang es mi amiga ahora? Anon pensó mientras entraba a la clase de música. Podría ser, podría ser que esa materia optativa no fuera del todo malo, ya que la compartiría con la Tero. A pesar de sus conflictos, tal vez podrían encontrar la forma de llevarse mejor con el tiempo. Sí, o sea, tiene muchos problemas emocionales que no son escuchados porque, pues, no se siente cómoda o quiere un apoyo, como dijo el gran Moe, solo un apoyo, nada más. Ok, a pesar de sus conflictos, tal vez podrían encontrar la forma de llevarse mejor con el tiempo. Después de las clases. Vete a la mierda, ¿quién te crees para opinar sobre mi banda? Eres pésimo en música. No sé qué haces en esa clase en primer lugar. La puerta del auditorio se abrió de golpe. Las miradas de los de que estaban presentes volteaban a ver al dúo que se encontraba caminando al interior del lugar. No, tú vete a la mierda, lo admito. Escogí esta clase porque pensé que sería fácil, pero incluso yo sé que, que un cambio sería lo mejor. Y lo que te molesta es que sabes que yo tengo razón. La voz del humano se escuchó. Unos pasos eran desiguales por ser pisado en el pie por accidente de Fang. Fang, ¿qué estás haciendo con... Fang, ¿qué estás haciendo con... ¿Qué está haciendo este skinny aquí? Trish indignada miró en dirección al latero, pero ella solamente se dirigió hacia el escenario y aventó los instrumentos musicales que tomó prestados del salón de música. Sí, sí, Das dice, esta vez Anon eligió la materia y no Naomi.
Porque la ruptura de Nasser y Naomi fue antes de que... Sí, exactamente. Exactamente. Porque te digo, ahora ya que Naomi está más ocupada manteniéndose al pendiente del consejo, y ya que nadie la ayuda, pues no puede hacer nada. O sea, ni siquiera creo que hablar con Anon. Por eso. Ok. Son los instrumentos musicales que tomó prestados del salón de música. Anon piensa que tocando la guitarra el grupo se escucharía mejor. Voy a demostrarle que se equivoca. No jodas, ¿de verdad le estás haciendo caso a alguien que no sabe de música? Ya tenemos suficiente con que el idiota de tu hermano que no se quiere ir del auditorio. ¿Y tú tienes que traer a este humano? Justo ahí en las sillas del auditorio, estaba Nasser, que lo veía con un ceño fruncido, probablemente porque habría escuchado decirle vete a la mierda a su hermana. El humano realmente le importaba un poco a ese momento. Por primera vez en su vida estaba siendo totalmente honesto con su opinión y había recibido un dedo medio en toda la cara. No se iba a retractar cuando sabía que tenía razón. Le había dicho al atero que su banda apestaba y que existían más posibilidades de éxito si solo tocaban otro jodido instrumento. Al menos si iba a morir, lo iba a hacer siendo el imbécil que siempre había sido. Si lo mataban a Nasser o Trish por decirle la verdad a Fang, que sabía que fue como todo un campeón. Ah, no, Frank, es nuestra hora de práctica y estamos perdiendo el tiempo valioso. ¿Podrías decirme qué está haciendo aquí? ¿Están aquí estos dos? ella señaló a Nasser y Ano. Ambos podían prácticamente sentir el dedo de distancia perforando sus almas. Fan ya había terminado de listar el instrumento. Se dirigía directo al escenario. Su rostro era desinterés, pero dentro de ella estaba creciendo esa inquietud que había estado sintiendo hace tiempo. Ya te dije, le mostraré a este idiota que se equivoca, y el entrometido de mi hermano puede hacer lo que quiera, no me importa. Y no soy nuestra madre para decirle qué hacer. Ella dijo cerrando los ojos y pensando que podía mostrarle al imbécil de Anon que lo equivocado que estaba. Pero él no tomó esa materia, si Naomi no seguía con su plan. No, Naomi sí eligió sus materias, pero la intención... Ah, oh, ya, ya. Ya veo. No, el café está bien. Gracias. Ah, café. Lo que mantiene vivo al 90% de la población y lo que hace que no eviten que se maten los compañeros de oficina y de cualquier trabajo. Ok, ella dijo cerrando los ojos, pensando que podría mostrarle al imbécil Danon lo equivocado que estaba. Mientras el grupo decidía qué canción tocar, Anon dio la vuelta para tomar asiento, pero se encontró cara a cara con Nasser. Su expresión podría decir que no estaba nada contento. De hecho, podría asegurar que no le había arrancado la cabeza porque aún lo consideraba un amigo. Anon, ¿se puede saber qué rayos estás haciendo? El malhumorado Tero dijo mientras señalaba uno de los asientos cercanos para ver a la banda. Solo siendo honesto con tu hermana y diciéndole que su música con dos bajos suena como una mierda. Anon se sentó junto a Nasser. El Tero aún estaba enfadado con la actitud del calvo. Sabes que esta cosa de la banda y la música es muy importante para ella, ¿verdad? Nasser miró a su hermana, quien le devolvió la mirada junto a un gran dedo en medio. Lo sé, la vi tocar con la banda, pero también la escuché tocar la guitarra, y era distinto. Ella parecía totalmente diferente. El humano se preparaba mentalmente para el desastre que estaba a punto de escuchar. Por algunos momentos se maldijo por no traer unos tapones para los oídos. Te juro que si esto termina mal, Anon, yo te voy a... Antes de que pudiera continuar con alguna amenaza, el sonido del celular del humano empezó a escucharse. El sonido muy animado del opening de un anime de ciertas brujitas chicas de colores empezó a escucharse. Provenía un pequeño dispositivo del calvo. Esto hizo que Nasser levantara una de tan extraña melodía. Yo les digo algo. Yo, en su tiempo, dato curioso. Yo en su tiempo, mi tono de llamada en mi teléfono de cuando todavía tenía amigos que sí me llamaban, era el opening de Chainsaw Man. Pero justamente en la parte buena. Literalmente nunca me llamaron. ¿Ustedes pusieron una vez un opening de un anime? Pregunta, en lo que tomo café, me está...
Ay, no, ¿yo por qué me río, puta madre? Es porque me pasó. Ay, no, cafecito time. Pues color de rosa. O el meme del alien. ¡No! No me. No digas eso, Das. A la madre, brother. Bueno, ahí leen que responde ahorita, sí. Decía. No se levanta las cejas de ya melodía. Por su parte, no entra en pánico mientras buscaba desesperadamente en los bolsillos de su pantalón. Por un momento se maldijo al no haber cambiado el tono de alerta de las llamadas del celular. Tampoco tenía culpa de que nadie en su maldita vida no tuviera necesidad de llamarlo a él en específico. No, en esos tiempos yo no usaba teléfono. Yo tuve teléfono hasta los 15 años. Yo tuve disponible a los 15 años, pero te digo, yo tenía ese ringtone. Igual que Anon, que dice, tampoco tenía la culpa de que nadie en su maldita vida tuviera la necesidad de llamarlo en él en específico. Dudaba que alguien reconociera siquiera la canción, pero en el peor de los casos, esto ocasionaría una que otra pregunta discreta ante los particulares sonidos de Annie. La llamada del celular se detuvo por momentos después. El humano soltó un suspiro de alivio. La duda de quién podría haberlo llamado estaba en su mente. Mis padres quizá, tal vez para cambiarse de compañía telefónica, son un error del posible peor momento del día. Podría asegurar que la última vez que había recibido una llamada fue de sus padres, para asegurar de que no cometiera otro estúpido error en la escuela nueva. Después de eso, poco les interesó su hijo al otro lado del país. No quiero, a ver, es que, brother, es que, a ver. Está, brother, no se escucha. O sea, no se escucha. O sea, qué idiota. Qué idiota. Le tenía muteado. No me jodas. Bueno, mi papá tiene mira, puede que suene más así como que qué feo. Mi papá tiene el tono de llamada de Beastars, del opening de Beastars, y no sabe por qué lo tiene, o sea, ni yo sabemos porque el teléfono se lo compraron, se lo regalaron. Y pues dice, pues está chida la música, pues ahí la tiene de tono de llamada. Y cada vez que suena me da cosa. Se escucha pero muy bajo. ¿En serio? Ah, ¿esta no? ¿Ahí está no se escucha mejor? O sea, para ver si se escucha bien. Pero no, qué pena ajena, men. Ok. Viendo la pantalla de su celular, puedo notar que la llamada era de un número desconocido. Temazo tiene tu papá en el teléfono. Es que, men, literalmente tiene el nombre, o sea, Beastars, pero la versión creo que en inglés, no la versión en japonés. Pero no tiene contexto. Qué bueno que no tiene contexto, si no, no. A ver si se escucha. Bien, bien, bien. Pero te digo, no tiene contexto de la canción. Yo le digo, está bonita, pero no quiere saber el significado, jefe. Pero ahí lo tiene. Viendo la pantalla de su celular, puedo notar que la llamada era de un número desconocido. Por unos momentos le dio poca importancia, pero un sonido de un mensaje llegó al instante. Hola, soy Naomi. Ah, siento por interrumpir. ¿Aún estás en la escuela? ¿Mm? ¿Qué? ¿Qué? Ah. No, pues ahí la tiene, o sea, ahí la tiene, dice que luego la va a cambiar, o sea, sí le gusta la canción, pero le va a cambiar luego porque, pues, porque hay otra que le gusta mucho, pero ya es de sus gustos musicales. El otro nada más lo tenía porque estaba como de default por el teléfono, pero no tiene contexto de la canción, así que eso. El humano se quedó sin saber qué hacer por unos momentos. Tuvo que leer el mensaje al menos 2 veces antes de preguntarse qué rayos estaba pasando.
Una vez asegurándose de que no era su vista lo que lo engañaba, salió de su trance y un ceño fruncido se posó en su hombro. ¿Qué demonios? ¿Cómo es que Naomi tiene mi número de teléfono? El humano llevó su mano a la frente tratando de calmarse. Casi era tentado a ignorar el mensaje y seguir con lo que estaba haciendo aquí en el auditorio con la banda. No era como si le molestara que la parasaurio le mandara un texto. Pero podía haber jurado que nunca se habían intercambiado números. Estaba seguro que los únicos que habían molestado para escribir algo eran Acer y Red. Recientemente a Funk por cuestiones escolares. No era como si a ella le interesara tener su número en todo caso. O al menos eso dijo Latero. Pero podía haber que la función donde te avisa que alguien está escribiéndote estaba activa. Supuesto y supuso que ella estaba redactando tu mensaje. Demonios, ¿de verdad quiero responderle a Naomi? Anon se recargó en su asiento mientras contemplaba las posibilidades. No es como si ya fuera una molestia. De hecho, había sido muy cordial desde los eventos de la semana pasada. Aquel momento había pensado que no volvería a encontrarse con la chica en un corto tiempo. Si el solucionar el problema de las solicitudes falsas fue sencillo, el resto del trabajo para arreglar la agenda escolar había mantenido a la chica igual de ocupada que antes. No tan ocupada para faltar a clases, pero lo suficiente para tener que pasar más tiempo después de la escuela resolviendo esos asuntos con Spears. El cavernícola, al enterarse de lo que sucedió, entró en una furia digna de su nombre. No solo habían hecho perder el tiempo de la presidenta del consejo, también provocaron que recursos destinados a la escuela fueran desperdiciados. El director no solo advirtió a toda la escuela sobre los severos castigos de esas bromas, también amenazó que cualquiera que intentara algo similar terminaría con un reporte en los registros de los estudiantes. Incluso hubo una parte donde prometía que un suplex sería el menor de sus problemas si encontrara a los responsables. Se ve mejor ahora, ya menos estresada, pobre, qué bonito. Ahora Naomi parecía más relajada en ese aspecto, después de que su pequeña charla podía asegurar que la chica tenía una vibra más natural sobre ella, al menos lo suficientemente creíble para saber que no le daba una actitud falsa. En sus encuentros fueron casuales y bastante rápidos. Algunas mañanas se cruzaban cruzaban sus caminos y conversaban brevemente. Caminaban juntos hasta separarse en algún pasillo de la escuela. En la clase de lengua era inevitable que sus miradas se encontraran y que la parasaurio le diera una suave sonrisa. A la hora de la salida, la había visto dirigirse a su oficina. En la mayoría de las veces la rubia volteaba a mirarlo en el momento adecuado. Ella daba un movimiento suave de mano en gesto de despedida. Aunque en algún momento la había visto en la hora del almuerzo, era casi como si evitara pisar ese lugar. Aún con eso, Anon agradecía que no había quedado atrapado en otra de las clásicas charlas de Naomi, donde el tiempo y el espacio parecían retorcerse en cada oración, volviéndose infinitamente largos. Ella parecía estar bien, no era necesario que se entrometiera en su vida, ¿verdad? Volteando su vista al teléfono, pudo ver que aún seguía esa función, donde dejaba entender que ella seguía escribiendo palabra tras palabra. ¿Qué tanto puede escribir esta chica? Decidiendo que no iba a leer el mensaje largo después, el largo mensaje que seguro Naomi estaba escribiendo, tomó su celular y comenzó a escribir su propia respuesta. Sí, estoy en la escuela. ¿Sucedió algo? Por unos momentos estuvo tentado a escribir y reclamar cómo había conseguido su número hasta que recordó que ella era la presidenta y seguramente tenía acceso al archivo de los estudiantes, esos donde tenían datos personales y manera de contactarse con sus tutores. Cosa que era muy preocupante en su opinión. Solo tardaron unos segundos hasta que el mensaje fue visto y nuevamente se veía que la chica estaba escribiendo algo. Anon, tengo un pequeño problema que me apena decirte. Esto, no sé si podrías ayudarme. El humano le pareció extraño al principio, y siendo sinceros, ya veía en dónde se dirigía el asunto. Le tomó unos segundos aceptar que seguramente esas palabras significaban que se quedará otro rato más después de las clases. Bien, solo diré que estás ocupado y no puedes ayudarle el día de hoy. El shitpost espera en casa. No seas mierda. Te vamos a dar el desarrollo del personaje. No. Espérate. Guardado. Va, volver. Ayudar a Naomi. Claro, ¿dónde te veo?
Una mueca salió en mi rostro al mandar. Fácilmente podría quedarse ahí sin remordimiento, ignorar al parapsaurio. Después de todo, no había nada que le impidiera hacer eso. Podría decir que estaba ocupada con algunos compañeros después de clase. Y no sería decir ninguna mentira. Pero usar a la banda no era una excusa válida. Sería un completo idiota usarlos de esa manera. No era que tuviera alguna obligación a quedarse en su práctica musical. De verdad le gustaría escuchar la música de Fang con ese nuevo estilo renovado. Pero algo de culpa lo abrumó al imaginar que Naomi pidiera ayuda y nadie fuera a darle una mano. Después de lo que vio la última vez con esa chica, surgió algo de simpatía por la situación que seguramente estaba pasando. Rayos, ¿a quién quiero engañar? Simplemente no quiero sentirme culpable con algo el día de hoy. Con un suspiro de resignación, tomó su celular. Con una respiración tomó su celular, comenzando a esperar la respuesta de la chica. Casi podía imaginar y escuchar el chillido de alegría de la rubia. Sabiendo que vendió una vez más su alma al diablo, solo pudo mirar el mensaje con resignación. Deseaba que lo que pidiera la presidenta no tomara largo tiempo. Gracias, no sabes cuánto te agradezco. ¿Qué? Necesito que vayas a la biblioteca en cuanto puedas. Apreciaría que fuera lo más rápido posible. Estaré ahí cuanto pueda. ¡Ah! ¡Qué bonito! Un gatito dinosaurio. Joder, qué bonito. Al final del texto, la chica envió una imagen de un pequeño dino gato caricaturesco de ojos grandes con un letrero que decía gracias. Anon solo sacudió la cabeza al saber que el Aparosaurio sería la única persona que usaría esa clase de emoticones totalmente azucarados. Al levantar la mirada pudo ver a Fang, que estaba cruzada de brazos, movía la punta del pie arriba y abajo, totalmente irritada por tener que esperar que el humano terminara de revisar su teléfono. Al fin, creí que nunca terminarías de escribir, bobo. Bueno, esto es, necesito dinero para... ¡Ay, Dios mío! No puede ser. No lo puedes ver de la misma manera ese plano, men. Pan gritó y con ellos la banda empezó a tocar la melodía que solo pudo ser nombrada por Red en uno de los muchos viajes a las estrellas sin salir de la casa. Como esperaban, había sido pésimo, tal vez del siguiente grado de terrible. Por algunos momentos, los dos adolescentes que veían a la banda sentían como si les arrebataran todos los sentidos del cuerpo, siendo reemplazado con dolores y perturbación indescriptibles. Tanto Nasser como Anon estaban confundidos al final de la canción. No por la letra, no por el ritmo. Más bien no tenían ni idea de lo que escucharon, pero podían asegurar que esa canción les arrancó años de vida a ambos. ¿Ves? Totalmente impresionante, ¿verdad? ¿Qué les pareció? Al terminar la canción, Fang se veía bastante angustiada. Ella sabe que no sonaba nada bien. El auditorio estaba en silencio, nadie se atreve a decir una palabra, ni siquiera sus amigos, que intentan seguir creyendo que en la fantasía de ser únicos los llevaría a volar lejos con su banda. ¿Estuvo bonito? Nasser alcanzó a decir en un tono bastante inseguro, mientras levantaba los hombros y las manos. Realmente no quería decirle a su hermana que era pésimo el grupo con dos bajos. No está siendo sincero. Ah, no. Sí, pero si les dijera, está culero. Dijera, está bonito. Está bien culero. Neta, necesito el meme. Necesito el meme. Ahí está. Está bonito. Ok, esto es cine, bro. Está bien culero. Trish nos mataría. ¿Qué? Ship viewers on interactive viewers. ¿Qué? ¿Qué es eso? A ver, deja el reviso.
A ver, dejen reviso qué pedo. ¿Qué es eso, bro? Ni idea. A ver. Spam. No lo hagas, bro. Sí, pero ¿quién lo mandó a alguien? Ya vi que eres, ya vi. Ya vi. Sí, gracias. Ok. Spam. Seguir. Banear. Listo. Listo. Gracias. Gracias. Se les agradece mucho, brothers. Ok. Pero si les digo que está culero, Trish está bien culero, Trish nos mataría. Red habló detrás de la batería. Si bien apreciaba realmente que su nuevo amigo lo apreciara más, si fuera honesto. Definitivamente prueba con la guitarra. El humano dijo mientras ve la expresión de la ira de Trish. Lo mira como si lo quisiera muerto. Me pregunto cuántos tonos de rojo podría alcanzar casi lo digo, esta chica el día de hoy. Anon piensa con satisfacción, mientras ve cómo el grupo cae en una discusión sobre las decisiones y el modo que la banda decidió tocar sus temas. Las cosas se complican cuando la Triceratops deja en claro que la banda ya había decidido no usar la guitarra como instrumento en sus canciones. Eso molesta claramente a Latero. Ahora está cuestionando los motivos por el cual la banda ha decidido no dejarla tocar su instrumento favorito. Ella está molesta. Eso es fácil de ver. Ahora las cosas parecen salirse de control. Hey, Anon, esto no me está gustando. Debo recordarte que tú comenzaste este problema. Nasser dice en voz baja. Anon, esto no me está gustando. Debo recordarte que tú comenzaste este problema. Nasser dice en voz baja mientras resiste las ganas de intervenir para apoyar a su hermana. A estas alturas no sabe si decir algo o lastimar, si decir algo la lastimará la más... A estas alturas no sabe si decir algo lastimará la más frágil relación que han tenido hasta ahora. Supongo que tiene razón. Anon suspira ante esas palabras. Realmente odia cuando se ha metido en un problema que solo por su actitud. Sin embargo, aún tiene ese pensamiento de que ella podría hacer mejorar al grupo si solo tocara la jodida guitarra. Si bien la apuesta ya no le importa, tampoco parecía correcto dejar que Fang se meta en conflictos con sus amigos por un problema en el que ella tenía en pie hasta el fondo. ¡Tú ni se te ocurre opinar al respecto! ¡Esto no te concierne! Trish grita mientras anticipa que el humano intentará entrometerse en esta discusión. ¡Oh, jódete, Trish! Fang es buena tocando la guitarra. ¿Acaso la escuchaste tocar alguna vez las canciones con otro instrumento que no fuera un bajo? Yo... no. Esto no es de tu incumbencia, maldito Skinny. Ella tiene... Esos son huevos, Anon. Ella tiene un rostro de culpabilidad que trata de ocultar con una actitud desagradable, casi como quedando atrapada ante esa pregunta, como si nunca la hubiera interesado por escuchar a su amiga tocar algo más que el bajo. Perdón, me emocioné, me metí en papel. Escuchar a su amiga tocar algo más que el bajo. Fang, por su parte, se había quedado congelada ante esa frase. Ahora se veía algo incómoda, mientras veía cómo Trish se quedaba discutiendo con el calvo sobre cómo manejar los asuntos de la banda. Pero lo más sorprendente para ella es que alguien parecía estarla defendiendo. Eso es cierto, mi hermana siempre ha sido muy buena cuando se trata de tocar la guitarra. Incluso pasa varias horas al día practicando las canciones de su banda. ¡Cállate, imbécil! A ti nadie te preguntó. La Trish comenzó a pellizcar el puente de su nariz como último recurso para mantener algo de control. Sí, Anon no tiene bien puesto. Bro, creo que tiene razón. De verdad deberíamos dejarla tocar al menos una vez. La voz de Red tiene un gesto de arrepentimiento. Su mano detrás de su nuca deja ver que no lo había pensado ni una vez. No había pensado ni una vez en ello. ¿Tú también, Red? Bueno, como sea, tú ganas. Tocaremos lo que quieras para ver cómo se escucha. La chica dijo bastante agotada por estar discutiendo con su grupo. Aún así, su enfado no había disminuido y no para de mirar con ira al dúo de las bancas del auditorio.
Una pequeña sonrisa de satisfacción sale del latero antes de tomar el nuevo instrumento y comienza a prepararse para la siguiente canción. Aunque no ha tocado en una sola nota, puede verse que en su rostro tiene un aspecto diferente, como si estuviera emocionada. A pesar de lo que a pesar de lo que pensara el dúo de espectadores, esta canción fue totalmente diferente. El ritmo, la gracia, el sentimiento de la música ha cambiado. Con cada rasgueo, una sonrisa surge en el rostro de Fang. Parece que está disfrutando en serio de su propia música. La canción no dura mucho, pero tampoco se puede decir que fuera de las mejores que ha escuchado. Pero tampoco puede decir que es mala, y mucho menos un desastre. Aún así, puede ver que lo más importante que era la actitud del grupo ha cambiado en su mayoría. Ahora Fang se ve más energizada, más libre, y la sonrisa en su rostro la hace ver más viva. La carita de Nasser! ¡Wow, chicos! Fue bastante bueno. Sí, sin duda fue mucho mejor. Esto se va para una fotito. Esto es muy bonito, o sea, ¿cómo, cómo una, o sea, qué curioso que solo una persona hizo que este cambio fuera tan grande, o sea, recuperar la relación con su hermano, o sea, lo de la banda y todo, ¿qué cambió a serio? Ah, Fang intenta ignorar a ambos. A pesar de eso, no puede evitar mostrar la sonrisa de satisfacción. Tocar su instrumento favorito junto a la banda ha sido una buena experiencia una experiencia totalmente distinta. No puedo ocultar que le ha encantado. Pero su sonrisa se desliza un poco cuando ve que el humano carga sus cosas para partir a otro sitio. Nadie aparte de su hermano puede notar eso, pero por el momento no sabe qué pensar o decir del humano. ¡Ey, Bobo! ¿Ya te vas? Pensé que ibas a quedarte. Bueno, ya sabes, después de estar molestando con eso de la guitarra. Frank trata de fingir indiferencia, pero ese tono de su voz y la manera en que lo mira lo dice lo contrario. Una sola persona puede marcar la diferencia. ¿Y serio, men? O sea, demasiado. O sea, demasiado. Voy a hacer un lado mi pinche café porque se va a caer. Ok. La manera en que lo mira lo dice lo contrario. Ella desea que el humano se quede un rato más, pero no sabe cómo decirlo. Me encantaría, pero prometí estar en otro lugar. Anon dice mientras mira el leve gesto de decepción que tiene Fang al escuchar esas palabras. Por otra parte, Tree se ve visiblemente aliviada de sacarse de encima a ese molesto Skinny. Nasser pone una mano en el hombro del cabo. No hay palabras que puedan decir. No palabras que puedan decir enfrente del grupo. Realmente no sabe qué decir. Es la primera vez que ve de esa forma a Fang, pero muestra por fin algo más que furia y frustración. Es un verdadero alivio. Aunque algo no deja de molestarle, y es ese cambio de actitud, no provenía de sus esfuerzos como hermano. Todo se debía a este Anon, sus cuestionables decisiones, y eso que no le gustó lo más mínimo. Quiere que suceda, pero no va a pasar. No va a pasar. Me dolió mi cabeza por decir eso. Give me alone. Ay, no. Ay, no. Todo se debía a Non, de sus decisiones, de sus cuestionables decisiones, y eso no le gustó lo más mínimo. Pero por el momento dejaría pasar eso, por el bien de Fang. Con un movimiento rápido, el humano se despide del grupo y de Nasser, toma sus cosas y parte hacia la biblioteca. Realmente espera que la Parasaurio no esté molesta por tardar más de lo que tenía previsto. El sonido de las pisadas se escucha en los pasillos vacíos del instituto. Anon no puede evitar preguntarse ahora por qué Naomi lo había llamado mucho después de que las clases habían terminado. No es como si ellos estuvieran en un trato o alguna amistad genuina. Apenas podría decirse que empezaba a conocer cómo era la chica debajo de esas capas de grueso azúcar que vio desde el primer día de clases. Solo podría decir que ya no podría llamar a Naomi una molestia. Su empalagosa actitud era fácilmente uno de sus puntos más fuertes cuando buscabas motivos para evitarla. Claro, le encantaría estar haciendo cualquier otra cosa que estar escuchando a la presidenta hablar sin parar sobre lo maravillosa que era la vida escolar. Por momentos casi habría aceptado unirse al club de la escuela, solo para que ella dejara de hablar de eso. Tal vez pasar tiempo con Naomi le mostraría algo más de su verdadera personalidad,
algo que le indicara cómo era la realidad debajo de su máscara de falsedad. Pero tal vez lo estaba pensando demasiado. A lo mejor era naturalmente así. No imaginaba qué circunstancias habían llevado a la chica para ser de esa forma. Déjalo aquí. Lo que viene a continuación es bastante largo. ¿Cuánto llevamos? 2 o 3 horas. Bien, bien. Entonces sí, lo dejamos aquí. Guardamos acá. Bien, qué bueno que avisaste, Len. Ah, Dios mío. Sí. Menú principal. Sí. Men, para lo que llevo. ¡Wow! O sea, me encanta esto de que solo con una decisión, bueno, como una persona hizo un cambio tan grande en la historia. Cómo Nasser volvió a tener o sea, volver a tener la amistad con su hermana, o sea, hacer las paces un poquito, no tanto. Cómo Anon, aunque Naomi no estuviera ahí para entrometerse, se ve como que hay progreso natural de las cosas. Dice el autor que va a ser de nuevo, creo que leí. Ah, que lo va a hacer de nuevo. Ah, ok, entiendo. Pero bueno, ya saben que aquí voy a estar para jugarlo. Mañana le vamos a continuar entonces. Posiblemente lo haré media hora antes, ¿me entienden? O sea, sé que la hora normal es a las 7 de la tarde. Bueno, 7 hora México. Y ya saben para ustedes, ¿va? Lo voy a hacer media hora antes por si las dudas. Yo como quiera les mando un mensaje antes de las cosas. Sí, más que nada por el tema del dibujo y las otras cosas. Se ven bonitos, o sea, si me preguntas bien... Ah, no sé. Ah, la galería no se puede ver. O sea, no se puede ver todavía la galería. Ah, qué mal. Qué mal porque tenía unas cositas para sacar, para hacer el hilo. Pero creo que mejor me voy a esperar para acabarlo. O sea, acabo el juego. Puede mejorar algunos dibujos. Sí, pero para mi gusto están bonitos. Para mi gusto están preciosos los dibujos de la Naomi. Con las sombras más que nada. Sí, es cierto. Aún así digo, bueno, podemos decir que es un juego independiente, o sea, porque te digo, dicen que antes era un mod y ahora ya es independiente, más que nada por los capítulos de los próximos capítulos. Sí, porque tienes que acomodar lore y todo el pedo. Yo me he hecho la idea, me ha pasado. Pero, para lo que se lleva, Dios. Pobrecita por Naomi, y dos, cómo se nota que el lore cambió demasiado, pero no... El lore cambió demasiado, pero no como para repetir los mismos pasos que ya conocemos. Eso es... Wow, eso es saber lo que es mantener bien la historia. O sea, darle aunque sea un cambio, pero no salirse del original. Eso está increíble, la verdad. Pero wow, man. Este mod... Bueno, este juego, porque ya no puede ser considerado un mod, pero me entienden a lo que me refiero. Va a estar increíble. Pero bueno, lo vamos a dejar aquí. La verdad me encantó. Para el gusto, ¿va? Gente de YouTube, denle un like y todo. Suscríbanse para que tenga más apoyo a estas cositas. Pero bueno, yo soy el Shadow. Fin de la bitácora.